Y para partir hablando de la psicofarmacología, vamos a hablar del grupo de medicamentos más utilizados en la clínica en la actualidad, en el contexto de las enfermedades, o sea, de los fármacos para el control psiquiátrico, ¿ya? O sea, me refiero al uso de ansiolíticos e hipnóticos, ¿ya? Y en ese contexto, comentarles que dentro de todas las enfermedades psiquiátricas que requieren tratamiento, por lejos el uso de los ansiolíticos es el que acompaña farmacológicamente a el tratamiento de muchas patologías del sistema nervioso central, ¿ya? No es que se utilice en particular para alguna patología, aunque en algunos casos sí es de relevancia solo el consumo de los ansiolíticos. Y en ese sentido me refiero al tratamiento de los estrés, ¿ya? Particularmente de la ansiedad. Y para eso, solo para interiorizar en la materia, comentarles que nosotros tenemos diferentes tipos de trastornos que son catalogados dentro del manual de enfermedades psiquiátricas, ¿ya? Como la depresión, la demencia, la esquizofrenia, los delirios, bueno, tenemos muchísimas, ¿ya? La anorexia, etcétera. Pero también tenemos un grupo de patologías que son muy comunes en la sociedad actual, que también están dentro del manual y por lo tanto requieren en el fondo que sean tomadas en consideración a nivel del tratamiento clínico, ¿ya? Y me refiero entonces a la ansiedad, a los síndromes ansiosos. Y para eso yo al frente les puse la definición de 6 síndromes o trastornos ansiosos que son por lejos los más comunes que se desarrollan dentro de nuestra sociedad, ¿ya? Que son el trastorno de la ansiedad social, ¿ya? El trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, que este es el estrés en el fondo diario, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno por estrés postraumático y las fobias, ¿ya? Algo muy importante, nosotros tenemos o sufrimos de ansiedad bajo ciertas situaciones y tenemos que comprender que la ansiedad es una respuesta fisiológica normal a situaciones de estrés externas, ¿ya? Por lo tanto, uno no puede decir que uno sufre de ansiedad si uno tiene un cuadro que dura un día o 2 días o ocurre a raíz de una situación particular y no se perpetúa en el tiempo, ¿ya? En el fondo, los trastornos ansiosos son trastornos que se perpetúan en el tiempo, normalmente más allá de 6 meses, y producen una baja en la calidad de vida de la persona, ya sea laboral, emocional, familiar, económica, etcétera, ¿ya? O sea, en el fondo, tiene que producir un trastorno que va más allá de el solo hecho de sentirse ansioso, ¿ya? Y tiene que ser prolongado en el tiempo. Y en ese sentido, los que mayor cantidad de tratamiento generan a nivel farmacológico son los trastornos por ansiedad generalizada, ¿ya? En donde lo que tenemos es una persona que tiene diferentes cuadros que se van a definir como cuadros ansiosos, que se prolongan en el tiempo, en donde la persona tiene una constante preocupación por algún suceso o situación que en el fondo le impide estar de manera cómoda, ¿ya? De manera confortable en su vida diaria. Puede ser una situación de una separación, puede ser una situación laboral, puede haber estrés por sobreexigencia, puede haber estrés por acoso, por ejemplo. Ahí hay mucho donde cortar, pero en el fondo esto no es una clase de psiquiatría, sino que más bien la idea central es que tenemos que tratar de dar farmacológicamente un apoyo a esta ansiedad generalizada. Y después la segunda patología que requiere mayor tratamiento farmacológico es el trastorno por estrés postraumático, en donde nosotros vamos a tener un gatillante, uno, y eso va a generar que la persona cambie su comportamiento diario y vuelva a reincidir en la memoria, digamos, en el recuerdo de la situación estresante y además ese recuerdo y esa sensación de preocupación continua le impida desarrollar su vida diaria, ¿ya? Entonces aquí estamos hablando, por ejemplo, de un accidente de tránsito, ver morir a alguien, una pérdida en un aborto, una violación, etcétera, ¿ya? Y por lo tanto esto tiene que ser tratado. Una cosa súper importante es que, porque ahora yo voy a entrar en la farmacología, es que los fármacos son un apoyo esencial en el tratamiento de las ansiedades, pero no son el eje central, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que si no se hace un tratamiento psicológico de apoyo, la farmacología es un mero placebo. En el fondo va a ayudar, pero no va a solucionar el problema de base, ¿ya? Por lo tanto, esto no basta con medicar al paciente, sino que al paciente hay que hacerle un seguimiento claro y conciso para poder apoyarlo de manera adecuada en el ámbito psicológico y psiquiátrico, ¿ya?
Además, recordar de que los ansiolíticos no solamente se ocupan en la ansiedad, sino que se utilizan en muchísimos más trastornos. Solo que aquí yo lo hablo en la ansiedad para que sea más fácil limpiarlo de otros fármacos que también son de utilidad, que vamos a empezar a ver más adelante, ¿ya? Entonces, en ese contexto, nosotros vamos a tener fármacos que se conocen como ansiolíticos, ¿ya? Que es la familia que ustedes tienen ahí al frente. Y dentro de los ansiolíticos, vamos a tener aquellos fármacos que son solo hipnóticos, o sea, solo inducen el sueño, como por ejemplo las drogas Z, que son las que están allá abajo, que son el solpidem, la sopiclona y el sacletón. O vamos a tener aquellos fármacos que son hipnóticos, pero además son ansiolíticos y además sedan al paciente, ¿ya? Como las benzodiazepinas, que es la que me voy a dedicar en las próximas diapositivas, ¿ya? Las benzodiazepinas son por lejos las más recetadas en la clínica, ¿ya? También tenemos fármacos que también son hipnóticos, también son sedantes y también son ansiolíticos, pero son no benzodiazepínicos, como por ejemplo los barbitúricos, que son bastante más potentes y se utilizan mayoritariamente como anestésicos o bien, en su defecto, como anticonvulsivantes, ¿ya? Pero también tenemos otros fármacos, por ejemplo, como los antihistamínicos, que producen sedación del paciente, pero no ansiólisis, ¿ya? O también tenemos fármacos que producen ansiólisis, o sea, controlan la ansiedad del paciente, pero no inducen el sueño. Por ejemplo, la buspirona y el propanolol. El propanolol es un fármaco para el control de la presión arterial, pero cuando tiene actividad a nivel del sistema nervioso central, es un agente ansiolítico, ¿ya? Ahora, del consumo de estos que están acá al frente, los más consumidos por lejos son las benzodiazepinas o las BZD, ¿ya? ¿Quiénes las consumen? Mayoritariamente las mujeres. No es porque las mujeres necesiten más benzodiazepinas, sino que netamente está relacionado con que las mujeres tienen mayor control médico o de salud debido a asuntos relativos a la ginecología, mayoritariamente, y también que tienden a consultar más, ¿ya? Y por lo tanto hay mayor diagnóstico femenino, ¿ya? Ya, alguien me pregunta acá cuál es la diferencia entre un sedante y un hipnótico. La diferencia es bien sutil, pero para que me hagan una idea, se hagan una idea. Ustedes se han sentido, más de una vez probablemente, en una sensación de ensoñación, como que están quedándose dormidos, esa sensación como rica, placentera, pero todavía no duermen. En el fondo, eso es cuando el paciente se seda, ¿ya? En el fondo el paciente está tranquilo, el paciente en el fondo es bajo respondedor, el paciente disminuye agresividad, etcétera. ¿Ya? Eso es la sedación. Y también ustedes han estado en hipnosis. De hecho, ustedes están en hipnosis todas las noches, porque el dormir, el sueño es un estado hipnótico, ¿ya? Entonces, de hecho, cuando uno se va a quedar dormido y tiene un buen día, un buen dormir, uno generalmente entra en un estado de sedación primero y después en un estado hipnótico, ¿ya? Ahora, obviamente uno puede quedar solo en sedación o solo en hipnosis, ¿ya? ¿Se entiende un poco qué es la diferencia? En el fondo, ya, súper. Pero en el fondo la idea central es que la somnolencia, o sea, la sedación es como la somnolencia, la relajación, la calma del paciente, ¿ya? Y la hipnosis es el dormir, ¿ya? Alguien me dice ahí que queda dormido con el cloranfenicol. Eh, no sé, yo nunca tomo cloranfenicol, así que no sé si uno de sus efectos ocurre con el cloranfenicol, pero se puede que se refiera a la clorfenamina, porque la clorfenamina es un sedante, la clorfenamina. Eso, ya, ahí sí. La clorfenamina, efectivamente, que es un antialérgico, es un sedante suave, ¿ya? Y a veces uno, después de sedarse, uno se queda dormido, obvio. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, vuelvo acá. Lo primero que teníamos, que eran las mujeres, eran las más que mayoritariamente son diagnosticadas y por lo tanto son las que son más tratadas, ¿ya? También acá, voy a devolverme un segundo, alguien me dice acá que con el Tapsin Noche también. Sí, de hecho la idea de eso es que aumenta la ventilación y cuando uno respira mejor y más calmo, uno tiende a quedarse dormido, ¿ya? Después, voy a seguir con las respuestas del chat primero, ya después sigo con la clase. Comentarles aquí, porque alguien me pregunta, ¿el alcohol es un sedante? El alcohol es el alcohol, de hecho lo vamos a ver en 2 segundos más. El alcohol es un sedante, es un hipnótico y también es un inductor de coma, ya para que ustedes entiendan. Es bastante más potente.
Y recordarles que vamos a ver en un segundo más los hipnóticos, ¿ya? Así que con calma, todavía no vamos a hablar del sueño para poder responderles a todos las preguntas. Por eso les digo, esta es una clase que es bien interesante, ¿ya? Paciencia. ¿Ya? Entonces, lo que les decía yo es que las mujeres eran las más diagnosticadas y por lo tanto las que más son tratadas. Y lo otro que es súper importante es que por una situación de acceso a la medicación, la mayor cantidad de medicamentos que se administra en Chile es el diazepam, no es el mejor, ya les voy a explicar por qué. Y después del diazepam le sigue el alprazolam, ¿ya? Son los más utilizados. Aquí yo hablo más que nada de acceso en el sentido de que en las CEFAM, en los COSAM, ustedes saben lo que es un COSAM, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un CEFAM y un COSAM y una posta? Alguien me escribió aquí. Profe, el COSAM tiene que ver con la salud mental y el CEFAM es como el centro familiar, pero no tienen, la diferencia es que no tienen psiquiatra, creo que era. Sí, súper, efectivamente. El CESFAM es Centro de Salud Familiar y incluye todas las patologías de base que puede haber en la población en niños, adultos y adultos mayores, hombres y mujeres. El COSAM es el centro o la Corporación de Salud Mental, porque de hecho es una corporación, en donde se incluye solo las patologías de salud mental y ahí están insertos los psiquiatras no están en los CEFAM, los psicólogos, que en el CEFAM puede haber o no psicólogos, pero en el COSAM tiene que haber, están los terapeutas ocupacionales y están las personas que están asociadas a delitos también, ¿ya? Y también están los fonoaudiólogos y otros que son del ámbito psiquiátrico, ¿ya? Y tenemos la posta, la posta es un CEFAM chiquitito, para que ustedes se hagan idea. Y normalmente las postas son rurales y están, como son rurales, por ejemplo, no tienen agua potable, pero tienen agua de vecindario, digamos. O no tienen acceso a luz full time, o no tienen acceso a médicos. O tienen acceso a médico, pero solo por visita, ¿ya? Entonces, la posta es como el centro médico más chiquitito, donde no se resuelven situaciones complejas. El centro de salud familiar es donde se resuelven todas las situaciones que aquejan a la población general, y el COSAM a las situaciones de salud mental que claramente no se pueden resolver en el CEFAM, ¿ya? Entonces nosotros en general cuando estamos hablando de estas patologías hablamos de patologías COSAM, ¿ya? Para que se entienda. De hecho, la mayoría de las, desgraciadamente hay pocos COSAM en Chile. Entonces, la mayoría de las patologías de base, como la depresión, tienden a ser tratadas, o el estrés tienden a ser tratadas en los CEFAM, pero no es lo que corresponda. De hecho, lo que corresponde es derivar, ¿ya? Bueno, lo que les decía yo es que en los COSAM y en los CESFAM, y en el hospital también, la mayor medicación que hay disponible es el diazepam y es el Alprazolam, y es por eso es que es el que la mayor cantidad de población lo consume, ¿ya? Estos medicamentos no son caros, para que ustedes se hagan una idea, el Alprazolam cuesta al orden entre 700 pesos a 3.000 pesos el más caro, ¿ya? El diazepam anda por ahí. El punto es que estos son fármacos que son restringidos, ¿ya? Porque como tienen actividad a nivel del sistema nervioso central, tienen la famosa estrellita amarilla o verde, dependiendo del fármaco, y eso genera que el paciente tenga que tener receta retenida absoluta, o sea, escrita a mano, el médico la tiene que escribir a mano, la receta dura solo 30 días, no se puede utilizar para más meses, de hecho el paciente tiene que volver a atenderse en el sistema de salud para que le vuelvan a dar una nueva receta, etcétera, ¿ya? Y lo otro que es súper importante que ustedes sepan, que las patologías más relevantes, o sea, las que requieren mayor tratamiento con ansiolíticos, son los trastornos depresivos y los trastornos ansiolíticos, de ansiosos. Por eso es que hoy día vamos a hablar de esos dos, de la ansiedad y de la depresión, ¿ya? Como tratamiento. Vamos a ver ahora el mecanismo de acción de los benzodiazepinas en el entendido que ellos son sedantes, hipnóticos, ¿ya? Y ansiolíticos, ¿ya? Para que las benzodiazepinas funcionen, ellos ejercen su rol en un sitio aleatorio, o sea, alostérico, perdón, del canal GABA. El canal GABA es un canal de cloruro, ¿ya? Que lo que genera es que reacciona a un neurotransmisor que es el neurotransmisor GABA, ¿ya? El neurotransmisor GABA es un apagador, en inglés un quenching, es un apagador de la señal de neurotransmisión. ¿Qué significa eso? Que cuando el sistema está hiperexcitado, nosotros
liberamos neurotransmisor GABA y el GABA actúa sobre sus canales, ya sea GABA A, GABA B, GABA C, etcétera, siendo el GABA A el más común, a nivel mayoritariamente del sistema nervioso central, pero también el periférico, y eso genera una corriente de cloruro dentro del axón, ¿ya? Y la corriente de cloruro produce una hiperpolarización de la señal, generando que ya no se transmita más señal excitatoria. En el fondo, apaga la respuesta excitatoria del sistema nervioso, tanto central como periférico. Como su relevancia en cantidad de receptores a nivel central es mucho mayor que a nivel periférico, la mayor actividad GABA nosotros la tenemos a nivel del sistema nervioso central. Pero eso no quita que no tengamos actividad GABA a nivel periférico, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Por ejemplo, cuando una persona está convulsionando, tiene un aumento del umbral excitatorio, se excita más, ¿ya? O sea, responde con más despolarizaciones. Por lo tanto, si yo quiero apagar esta señal hiperexcitada, lo que tengo que hacer es activar a estos receptores GABA mediante el neurotransmisor GABA, ¿ya? Y eso va a bloquear la señal hiperexcitada y por lo tanto se va a relajar el estatus, y si se relaja el estatus, se relaja la convulsión, ¿ya? Eso para que me entiendan en el fondo cómo funciona esto. Bueno, las benzodiazepinas funcionan en un lugar dentro de este receptor que es aledaño al sitio de unión del receptor del neurotransmisor GABA. Por lo tanto, para que las benzodiazepinas funcionen, yo tengo que consumir la benzodiazepina, ejemplo de alprazolam, y el paciente además tiene que tener una corriente de cloruro, o sea, tiene que tener el neurotransmisor GABA. Los dos en conjunto permiten que aumente el tiempo de apertura, ¿ya? De la probabilidad de que esto esté abierto y por lo tanto la probabilidad de que aumente la corriente de cloruro y disminuya la señal excitatoria. Así funcionan las benzodiazepinas. Es decir, que si no hay señal GABA, las benzodiazepinas no ejercen ningún rol. ¿Por qué es importante explicar esto? Porque nosotros, el receptor, si ustedes lo ven, es un pentámero, ¿ya? Y nosotros tenemos otros lugares donde actúan también otros potenciales fármacos. De hecho, hay sitios para la cocaína, hay sitios para los tetracannabinoides, etcétera, ¿ya? Y tenemos otro sitio que está acá, que es el sitio de los barbitúricos, que si ustedes se fijan está en la misma subunidad que el sitio GABA, que el sitio del neurotransmisor. ¿Qué significa esto? Que cuando yo doy dosis altas de barbitúricos, no requiero la respuesta neurotransmisora. El solo hecho de consumir el barbitúrico va a abrir el canal de cloruro, ¿ya? Va a mantener abierto el canal de cloruro y por lo tanto va a generar un influjo de cloruro que puede llegar a dosis muy altas a producir una detención de la excitabilidad central total, es decir, la muerte, ¿ya? Por lo tanto, vamos a decir que los barbitúricos, que no los vamos a ver tanto hoy día, son agentes que pueden ser utilizados no solo para la anestesia, sino que para la inducción del coma y también para la eutanasia, ¿ya? Y después, si ustedes se fijan, en el mismo sitio del neurotransmisor, o sea, en la zona alfa, en esta subunidad, también se nos une el etanol. Por eso alguien me preguntaba ahí el alcohol. Sí, el alcohol también se une. Lo que pasa es que a dosis muy bajas no tiene la fuerza para desplazar al neurotransmisor y por lo tanto solo produce somnolencia que menor en el fondo, sensación de cansancio o agotamiento. Pero cuando aumenta el consumo de alcohol, la persona pasa en un estado de sedación a un estado de hipnosis. Y si aumento el consumo de alcohol, desplazo a GABA, hiperactivo el canal y la persona entra en estado de coma, ¿ya? Entonces, por eso es que existe el coma etílico. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende la diferencia? Las benzodiazepinas dependen del neurotransmisor para ejercer su función. Los barbitúricos, el alcohol y la cocaína no dependen del receptor. ¿Alguien me habla ahí? Dígame, me dice Sebastián, profesora. Dígame, ¿qué lo puedo ayudar? Ya, no entendí. Ok, súper, vuelvo a explicar. Todos, tanto las benzodiazepinas como los barbitúricos, lo que generan, todas las drogas en el fondo, lo que generan es que aumente el canal de cloruro. Si aumenta el canal de cloruro, va a producir una hiperpolarización y la hiperpolarización va a detener la señal excitatoria que tenga la persona, la señal que sea excitatoria.
de hecho, el mantenernos despiertos es una señal excitatoria, ¿ya? Entonces, las benzodiazepinas, para que ejerzan su función, se unen sobre esta subunidad que es la subunidad gamma, ¿ya? Pero la subunidad gamma no funciona sola, requiere que esté la subunidad alfa funcionando, que es la que está al lado, ¿ya? Voy a borrar aquí para que se entienda. Entonces, la subunidad donde se une la benzodiazepina sola no hace nada. Es más, si yo le doy a una persona una benzodiazepina, una neurona en realidad, una benzodiazepina, y no tiene la subunidad alfa, no va a ocurrir absolutamente ningún efecto, ni positivo ni negativo. Ahora, al lado de esta subunidad gamma hay una subunidad alfa que es dependiente del neurotransmisor GABA, que es aquel quien fisiológicamente se encarga de activar la señal de cloruro, ¿ya? Cuando se une el neurotransmisor aquí, se aumenta la corriente de cloruro, se abre el canal y aumenta la corriente de cloruro. Si además del GABA, que es algo normal en nuestro organismo, nosotros agregamos la benzodiazepina, ahora sí, esta benzodiazepina va a tener una función, porque depende del neurotransmisor para que se ejerza la función, ¿ya? Y por lo tanto, lo que va a hacer la benzodiazepina es que va a prolongar la actividad o va a facilitar la actividad del neurotransmisor, generando que esta corriente de cloruro, que por ejemplo, en presencia del neurotransmisor, le voy a poner un valor +1, ¿ya? En presencia del neurotransmisor era +1. Ahora, si el paciente tiene neurotransmisor más benzodiazepina, ahora la actividad va a ser +2. ¿Ya? ¿Se entiende ahí la diferencia? ¿Qué es lo que hace la benzodiazepina? La benzodiazepina como que... Ya, la benzodiazepina lo que hace es que actúa, genera que el canal esté más funcionando, pero solamente eso, ¿ya? Entonces me pregunta acá el joven, entonces lo que hace que estos canales, entonces, ¿en qué momento estos canales no tendrían el GABA presente? Cada vez que hay yo te lo explico aquí, cada vez que nosotros tenemos una señal excitatoria, me voy a sacar el video para que me vean, cuando nosotros tenemos una señal excitatoria, no hay GABA, el GABA está bloqueado, ¿ya? Entonces nosotros de hecho habitualmente no tenemos a GABA funcionando. Por ejemplo, yo mando una señal para que mi muñeca se mueva, y para que mi muñeca se mueva, mando una señal excitatoria, y por lo tanto GABA está bloqueado, y GABA no va a funcionar. Entonces aquellas personas que tienen, por ejemplo, tics nerviosos, que tienen esto, que es la asterix, ya empiezan a tiritar, ellos no tienen GABA bloqueando. El GABA tiene que, para que el GABA funcione, o para que el GABA ejerza su función, tiene que haber relajo, es decir, se bloquea la actividad excitatoria. Entonces imagínate una persona que está con temblores continuos, ellos requieren que yo estimule la señal GABA para que se bloquee su temblor. Entonces cuando yo le doy benzodiazepinas, él estimula la señal GABA y deja de generarse el temblor, ¿ya? ¿Se entiende así? Aunque no es su función esencial la de los temblores, pero es una forma de explicarlo. ¿Me comprendes así, joven? Ya, me pregunto, mientras, ya, sí me entendió Sebastián, súper, muchas gracias. Igual yo sigo explicando todo esto hoy día, así que esta es mi pega. Después me escribe acá José y me dice, ¿y si ingiero alcohol con benzodiazepinas? No, eso no se hace. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué se imaginan ustedes que va a pasar si pongo benzodiazepinas y alcohol? El alcohol, acuérdense que el alcohol también se une a la subunidad alfa, por lo tanto no es dependiente de GABA. Ya, alguien me responde aquí que Sebastián, ¿la persona puede morir? Por supuesto, la persona puede morir, exactamente. No empezamos con el experimento. Sí, traten de no... O sea, en el fondo ustedes tienen que saber esto. La mayoría de las personas que consumen alcohol en general no consumen benzodiazepinas. Pero a veces pasa que cuando tenemos personas que son adictas al alcohol, tienden a consumir benzodiazepinas. A lo mejor a dosis bajas va a producir mucho sueño y el paciente va a quedar 2 o 3 días durmiendo. Pero si las benzodiazepinas se consumen a dosis altas, pasa lo que dice Sebastián. La persona puede morir en un estado de coma, ¿ya? Ya, alguien me pregunta acá por la fluoxetina con la benzodiazepina. Les comento yo que vamos a ver los fármacos antidepresivos en un ratito más. Así que ahí calma, calma, calma. Cuando lleguemos a los antidepresivos, los mezclamos con benzodiazepinas, ¿ya?
porque aquí hay que irse despacio para que me vayan entendiendo. Lo bueno es que una vez que me entiendan, todas funcionan igual, ¿ya? Así que vamos con eso. Entonces, si el paciente consume benzodiazepinas con cocaína, riesgo de muerte. Si el paciente consume benzodiazepinas con etanol, riesgo de coma, riesgo de muerte. Si la persona consume barbitúricos con etanol, el riesgo de muerte es mayor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que los barbitúricos y el etanol no requieren del neurotransmisor. Entonces, incluso en un estado hiperexcitado, yo puedo bloquear la respuesta neuronal. ¿Ya? Vamos. ¿Cuáles son las benzodiazepinas con las que ustedes van a contar en la clínica? Ahí al frente tienen la lista completa, es larga, ¿ya? Obviamente nosotros estamos recién aprendiendo a aprenderlas, o sea, aprendiendo a conocerlas, y por lo tanto yo no les voy a exigir que se las sepan todas, pero hay algunas que son mínimos, ¿ya? Dentro de ellas, acá por un asunto personal, yo se las dividí en colores para que me entiendan cuáles son las debidas cómo dividirlas en el fondo. ¿Ya? Entonces, las puse en rojo, aquellas que son, y en rojo es porque actúa muy rápido, en el fondo uno tiene que estar pendiente de los síntomas que van a generar en nuestro paciente, y son aquellas que tienen vida media muy corta o medianamente corta. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Para que ustedes se hagan una idea, el midazolam tiene su pic plasmático al 0.7 a las 0.7 horas. Estamos hablando de minutos después de que se administra. Y no dura en el organismo más allá de una hora y media, con suerte 2 horas. ¿Ya? Por lo tanto, el midazolam lo vamos a decir que es de vida media corta y una acción extremadamente rápida. ¿Ya? Y este medicamento no lo vamos a administrar en un paciente para calmar la ansiedad porque si no se nos va a acabar muy rápido el efecto. ¿Dónde lo voy a usar? Para sedar. Ahí es donde voy a ocuparlo con muy buena actividad. Y dónde yo quiero sedar pacientes cuando se ponen muy nerviosos o tienen miedo al dolor o quiero que se relajen a nivel muscular. ¿Qué se imaginan ustedes que podría ser útil? En actividades clínicas comunes. ¿Cuándo voy a poner una inyección? Sí, pero no cualquier inyección. Cuando la inyección va a producir un estatus doloroso. Por ejemplo, el ejemplo es cuando voy a inyectar a nivel de la odontología, por ejemplo. Ahí yo tengo que pensar en el fondo en las inyecciones odontológicas, en las cirugías odontológicas. También puedo pensar en cirugías menores, en pacientes donde cualquier actividad clínica va a generar un estado de ansiedad de mi paciente, ¿ya? Ahí me puso Yesenia RM, no sé si estamos hablando de lo mismo. Para mí RM es resucitación mecánica. Si me pudiesen decir si es lo mismo o se refiere a algo más para Yesenia. Necesito la definición de la sigla. Ah, ya, en resonancias magnéticas. Ya, sí, también, en resonancia, pero en la resonancia, cuando un paciente, por ejemplo, un paciente pequeño o un paciente muy, región metropolitana, también, también es una opción cuando vamos a la región metropolitana. Cuando el paciente es muy ansioso y no se quiere quedar tranquilo, o tienen un paciente hiperkinético, o el paciente tiembla, por ejemplo, se mueve mucho. Entonces, por ejemplo, imagínense un paciente que ustedes tienen que tiene mucho tremor de base. Entonces, ¿cómo demonios lo meten en la máquina de resonancia? ¿O cómo lo someten a una cirugía dental? O imagínense un niño hiperkinético que tuvo un accidente y tuvo un corte en la cabeza, por ejemplo, y quieren pasarle puntos. Entonces, ¿cómo lo hacen? Midazolam, ¿ya? En el fondo son, más, aquí me dice aquí Sebastián, si son descontrolados. No, no es que sean descontrolados, es que son pacientes que yo tengo riesgo de que se me descontrolen. Porque el paciente descontrolado tiene otro tipo de tratamiento. Porque el paciente descontrolado es un paciente agresivo. Acá yo quiero prevenir que no sea agresivo. Quiero prevenir que no se vaya a sentir mal, ¿ya? Ahí me dicen en la claustrofobia, no tanto. No tanto, depende si la situación quirúrgica requiere un estado claustrofóbico y el paciente no lo tolera, bueno, ahí habría que verlo, ¿ya? En el caso voy a seguir con Sebastián, en el caso del paciente descontrolado, lo vamos a ver la próxima semana, cómo calmar al paciente descontrolado. Por ahora lo que yo quiero es que el paciente esté tranquilito, que pase por la situación clínica suave, ¿ya? Que no sufra por eso.
Entonces, para eso doy midazolam. Y el midazolam, el 99,9% de las veces, entonces, se inyecta intravenoso, aunque se puede inyectar también por infiltración en el caso dental, ¿ya? Después tenemos, de esos son de vida media corta, después tenemos aquellos que tienen vida media intermedia, que son los tengo marcados en amarillo, que son alprazolam y lorazepam, ¿ya? Donde el alprazolam es el mayor representante de la familia porque es el que más se administra. ¿A qué me refiero con vida intermedia? Que después de que yo doy el medicamento, el paciente como a la hora y media, tiene el efecto máximo de sedación o de ansiólisis y el medicamento dura en sangre aproximadamente unas 12 horas. Significa que aquí yo puedo darlo, por ejemplo, antes de que el paciente se vaya a quedar dormido, para estos pacientes que les cuesta mucho dormirse porque son muy inquietos o ansiosos, entonces se lo doy antes de dormir y le va a durar durante toda la noche hasta la mañana siguiente. ¿Ya? ¿Cuál es el problema que sea cada 12 horas? Cada 12 horas. Es que si el paciente es muy ansioso, tengo que darla 2 veces al día. 2 dosis día. Y incluso hay unos pacientes que son tan ansiosos que tengo que llegar incluso a darla 3 veces día. ¿Ya? ¿Por qué es importante tener de vida media intermedia? Porque es un medicamento que yo puedo controlar el fenómeno durante el día del paciente. Si el paciente se va sintiendo mejor, yo puedo ir cambiándole la dosis o incluso puedo darle solo una dosis en el momento donde en el fondo él va a estar expuesto a esta ansiedad. El ejemplo clásico, el paciente lo pone muy ansioso ir a trabajar. Entonces se lo toma en la mañana antes de ir al trabajo, trabaja, digamos, de manera normal, y a las 5 de la tarde cuando llega a su casa ya se relaja solo. Entonces no tiene sentido que lo siga medicando, para que ustedes me entiendan. Después tenemos los de vida media larga, que a su vez se dividen en larga y extremadamente larga, ¿ya? Que son los que están acá. Y de larga vamos a tener al clonazepam, que es bastante utilizado en la actualidad. Es el reemplazo clínico del alprazolam en aquellos pacientes donde yo tengo que medicar todo el día, ¿ya? Para no tener que estar dando 2 dosis diarias. La gracia del clonazepam es que con una dosis diaria me basta, ¿ya? Y este es un medicamento ideal para aquellos pacientes donde yo ya estoy pensando en cronicidad, ¿ya? Y después tenemos el de vida media muy larga, es decir, que su vida, imaginen, miren acá, 2 días, 3 días, está ejerciendo su actividad relajante, y por lo tanto estamos hablando aquí ya de pacientes donde efectivamente yo tengo que mantener lo que la gente diría, abro comillas, aunque suene feo, dopado. En el fondo necesito que esté tranquilo, necesito que esté calmado, necesito que esté bajo respondedor, etc. ¿Ya? Entonces, por eso es que se utiliza muchísimo el diazepam en las urgencias, en los consultorios, etc. ¿Ya? Entonces ustedes tienen ahí diferentes formas de utilizar estos medicamentos. Y ahora la pregunta es, bueno, pero ¿y cuál es el mejor? Pues si tengo, miren, ustedes tienen una lista completa ahí, yo les di algunos de ejemplos, no son los únicos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el mejor? La respuesta es, ¿qué es lo que usted quiere hacer? ¿Usted quiere que el paciente esté absolutamente sedado y que además tenga una ansiólisis total? Y además de la ansiólisis total, después de que se lo tome se quede dormido, entonces lo mejor es que sea el alprazolam, ¿ya? Y el alprazolam se administra por vía oral. Ahora, usted lo que quiere es que el paciente tenga una ansiólisis, esté más o menos sedado después del medicamento, pero la verdad es que no quiero que se me quede dormido después de que se lo toma, porque se lo toma en las mañanas. Entonces sería muy fome que él tuviera una hipnosis a las 10, 12 del día, ¿cierto? Y además lo otro es que el paciente lo va a tomar a crónico, entonces la idea es que se sienta cómodo con el medicamento. Y el paciente no tiene un trastorno ansioso tan grave, entonces mejor le doy clonazepam, ¿ya? ¿Se entiende? Que la idea tiene que ver, en el fondo, con lo que yo busco en el paciente y la potencia que yo le voy a administrar. Y lo otro que es súper importante es cómo lo voy a administrar, lo que les decía yo. Si es algo rápido, una cirugía dental, y la verdad es que después de los 30 minutos o la hora el paciente se va a ir a su casa y más encima va a conducir vehículos, démosle midazolam, porque no le voy a dar para toda la vida, ¿ya? Me preguntan acá, entonces todos tienen la misma potencia, pero algunos duran su efecto más que otros. El efecto, no, la respuesta es no, Sebastián. El efecto, o sea, la duración, ustedes la ven acá. En los de vida media corta, dura poquito, vida de media intermedia, máximo 12 horas, dura vida media larga, más de un día de efecto. Y la potencia, ustedes la ven acá. El más potente es el alprazolam. No importa que el alprazolam dure poco, pero es potente y es muy potente. Y el
menos potente de esta familia, el clonazepam. El clonazepam dura un día entero, pero es súper poco potente, ¿ya? Entonces, cuando hay tratamientos largos y crónicos, donde no es tan grave, mejor le damos un clonazepam, ¿ya? Ahora, si mi paciente está realmente muy ansioso y necesito controlarlo, mejor le doy un alprazolam. Vuelvo a lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito que a mi paciente necesito calmarlo rápido? Está muy, muy, muy ansioso, está muy, muy, muy mal, o está convulsionando. Entonces, ¿qué es lo que hago? La única opción que tengo, por ejemplo, si está convulsionando, es la vía rectal, porque la boca no la tengo accesible, no le voy a poner una inyección si está convulsionando, entonces tengo que pensar en aquellos medicamentos que tienen fármacos por la vía rectal, y por la vía rectal tengo al diazepam y el clonazepam, ¿ya? Siendo el diazepam el más común. Entonces, si yo tengo que controlar una hiperexcitación por convulsión, lo más probable es que utilicen diazepam, ¿ya? También se utiliza lorazepam en niños, por vía rectal. Pero, por ejemplo, el alprazolam no se puede dar por vía rectal porque no existe. Ahora, otra cosa, otra curiosidad. El alprazolam, por su forma de administración, se puede dar por vía sublingual. ¿Qué significa esto? Que al utilizar la vía sublingual, yo estoy disminuyendo el primer paso hepático y por lo tanto va a ser mucho más rápido su efecto, el minuto que hace efecto. De hecho, el alprazolam por la vía sublingual se demora aproximadamente 5 minutos. Entonces piensen en lo siguiente, ustedes tienen un paciente que acaba de presenciar un accidente de tránsito con muertos, con traumas, el paciente está muy inquieto, está muy azaroso, le puede dar un ataque al corazón, de hecho por su grado de hiperexcitación, y ustedes no tienen tiempo para esperar que haga efecto las otras drogas, miren cuánto se demoran. El diazepam se va a demorar 1 hora en tener el efecto máximo en el paciente, el clonazepam se va a demorar 3 horas, y claro, le podrían dar midazolam que es rapidito, pero le van a poner una infusión por goteo, porque acuérdense que dura muy poquito en el tiempo en la persona, dura solo minutos. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Le puedo administrar alprazolam vía sublingual, que a los 5 minutos va a tener una acción ansiolítica, el paciente se va a calmar, va a poder respirar mejor y le va a bajar la presión arterial, ¿ya? Y además el alprazolam dura 12 horas, así que me permite no tener que ponerle una vía o una sonda al paciente, sino que incluso lo puedo mandar a la casa, ¿ya? ¿Se entiende las diferencias que hay que tener en estos casos? Son harto dato. Tengo que considerar cuánto tiempo va a estar circulante en el cuerpo del paciente, cuán potente yo quiero que sea y además la vía que voy a utilizar, ¿ya? Es harto tema. ¿Consultas hasta aquí? Yo sé que me han preguntado un montón, pero me siguen preguntando nomás. Y si no entendieron, me vuelven a preguntar, chicos. Ya. Ahora, imaginando que le dimos la dosis adecuada al paciente adecuado, ¿cuáles son los efectos que yo voy a tener? Primero, va a tener reducción de la ansiedad y la agresividad. Eso es lo que yo busco ad inicio, siempre en este tratamiento. Voy a tener además sedación e inducción del sueño. En aquellos pacientes donde yo quiero además que hagan tutito, van a hacer tutito, ¿ya? Pero además, como el receptor GABA está a nivel periférico, también voy a tener una reducción del tono y coordinación muscular, es decir, es miorelajante, ¿ya? Y además voy a tener efecto anticonvulsivante en aquellos pacientes donde yo pueda llegar a la vía, ¿ya? Y hay un efecto adverso que es súper importante, que no necesariamente es efecto adverso, de hecho se considera efecto secundario, que es la amnesia anterógrada. Y este es un tema bien interesante. La amnesia anterógrada es la amnesia que ocurre en el evento temprano. Se refiere a lo siguiente. Desde el minuto que ustedes se toman el medicamento o el paciente se toma el medicamento y ejerce su efecto, se pierde la capacidad de generar memoria de larga data. ¿Ya? Voy a contestar un chat aquí. Ya, voy a volver un segundo porque alguien me hace una pregunta aquí igual que es interesante. La vía sublingual, ¿en qué caso se utiliza? La vía sublingual la voy a utilizar en un paciente, no lo voy a utilizar siempre porque no se justifica. Se va a utilizar en aquellos pacientes donde hay un riesgo vital producto de la ansiedad. Por ejemplo, una hipertensión producto de una situación ansiosa.
o un estado arrítmico producto de esta situación también de estrés, un estado hiperadrenérgico, por ejemplo. Los clásicos es cuando el paciente viene de un accidente de tránsito, o también se utiliza el alprazolam, por ejemplo, cuando el paciente tiene fobia, ejemplo, fobia al dentista. Entonces, el solo hecho para el pobre paciente de ir al dentista le produce una crisis adrenérgica. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es que se administra, cuando llega al dentista, se le administra sublingual alprazolam, ¿ya? Y ahí yo le disminuyo la crisis adrenérgica y el paciente está más dispuesto a la cirugía. No es que esté absoluto, pero está más dispuesto, ¿ya? Entonces, en el fondo, la sublingual es solo para urgencias, no se considera para el día a día. Pero si el paciente está en la casa y es un paciente que consume de manera habitual alprazolam, y el paciente pasa por una crisis ansiosa que no puede contener en el fondo, uno le puede recomendar al paciente que la consuma sublingual. El alprazolam no es ácido, así que no le va a producir ningún malestar estomacal, ni dolores, ni nada por el estilo. Lo que sí es que hay que evitar que se vuelva una costumbre, pues, pero eso ya va a depender mucho del paciente que ustedes tengan, en el fondo, y la manera en que se comunican cuando consumen el alprazolam, ¿ya? De toda esta familia de benzodiazepinas, el único que se puede utilizar sublingual es alprazolam, ¿ya? Retomo. Les comentaba yo que hay un efecto secundario, que es la amnesia anterógrada. Lo que les mencionaba era que del momento que ejerce el efecto del medicamento, el paciente no logra consolidar la memoria, ¿ya? Y por lo tanto se produce una amnesia de la situación que está viviendo en el momento, ¿ya? ¿Por qué esto es bueno o esto es malo? Es bueno porque, por ejemplo, imagínense si el paciente acaba de ver morir un familiar en una situación muy, muy, muy dolorosa, un accidente muy grave. Yo puedo inducir esta amnesia en este paciente, le doy el medicamento y él no va a poder generar memoria de larga data desde el momento que tomó el medicamento, y por lo tanto no va a tener tanta rememoranza de la situación del accidente, ¿ya? Eso es bueno porque en el fondo hace que el paciente no tenga cada rato flashbacks del accidente, de la sensación de dolor, de la sensación angustiosa, ¿ya? Entonces yo puedo disminuir en el fondo su memoria. No se le va a acabar absoluta, pero puedo disminuirla y eso va a apoyar mucho al tratamiento. Lo mismo si sufrieron algún trauma, por ejemplo, no solamente un accidente, sino que acoso o agresión sexual. Entonces yo puedo ayudar en el fondo a aportar con esta farmacología. Ese es el lado bueno. El lado malo es que si mi paciente toma estos medicamentos y, por ejemplo, es estudiante, va a ocurrir que si después de tomar el medicamento, mientras dura el efecto de pic máximo, estamos hablando, por ejemplo, el alprazolam de 1 hora, hora y media, hasta 3 horas, todo lo que el paciente aprenda en ese tiempo, lo más probable es que no quede en su memoria de larga data y por lo tanto va a ser estudio perdido, por ejemplo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Pacientes que están aprendiendo algo nuevo, pacientes que practican música, o arte o cultura, estudiantes, personas que están en un curso de capacitación, etcétera. La amnesia anterógrada no es muy positivo. ¿Cómo se soluciona? Que el paciente, después de que consuma el medicamento, no estudie, no trabaje, no pinte, no escriba, no haga poesía en el fondo. Tratar de alejar el uso del medicamento con la actividad que requiere memoria. ¿Ya? Esto es súper importante porque hay gente que, por ejemplo, si uno va a dar un examen de grado, la gente, como se pone muy nerviosa, les dan alprazolam, pero el alprazolam se lo tienen que dar en el momento del examen de grado y no cuando estudiaba, porque si se lo dan cuando estaba estudiando, no se va a acordar de nada, porque no va a ser memoria, ¿ya? ¿Qué otras cosas importantes tienen que saber ustedes? Primero, que el uso de estos medicamentos son, en el fondo, para el tratamiento del insomnio y de la ansiedad. Así eso estamos aplicando, ¿ya? Estos medicamentos no se deben consumir con el alcohol, ¿ya? Primero, porque aumentan su absorción y segundo, porque ambos estimulan a GABA, ¿ya? Lo otro es que al ser liposolubles atraviesan todas las membranas, ¿ya? Así que por lo tanto, a los pocos minutos o a las horas, nosotros ya podemos encontrar estos medicamentos en sangre y también en el sistema nervioso central. Y algunos, como el diazepam, tardan mucho en irse de la sangre. Por lo tanto, si yo hago un examen de orina 15 días después, todavía puedo detectar metabolitos del diazepam, ¿ya? Lo otro es que también algunos, como el diazepam y el clonazepam, se pueden utilizar cuando yo ya tengo un paciente controlado, o sea, yo lo tengo una vía, se pueden utilizar para tener al paciente en estado de sedación absoluto, como por ejemplo en los estatus epilépticos, ¿ya?
Los fármacos atraviesan las barreras también, y entre ellas la placentaria, por lo tanto se concentran en la leche y traspasan al lactante, y por lo tanto van a producir depresión del sistema nervioso central del lactante, y eso produce depresión respiratoria, ¿ya? En general, las mujeres que consumen benzodiazepina y están lactando, tienen que dejar la lactancia de un lado o en su defecto darles medicamentos de vida intermedia, por ejemplo el alprazolam, y durante las 12 horas que dura el efecto del alprazolam, la mujer no debe dar lactancia y eliminar esa leche, y darle leche cuando ya no hay efecto del fármaco circulante, ¿ya? ¿Qué otra cosa es súper importante? Cuando uno administra estos medicamentos, recordar que como produce miorelajación, produce incoordinación motora. Por lo tanto, a los pacientes les cuesta más controlar la actividad motora. Así que las benzodiazepinas no deberían darse a aquellos pacientes que están manejando maquinaria pesada, por ejemplo, por el riesgo de accidente, o a los choferes de pasajeros, ¿ya? Eh, Porque es un riesgo, ¿ya? Porque tienen los reflejos más lentos. Y también en ese mismo contexto hay que tratar de evitar que lo usen los adultos mayores, porque los adultos mayores ya de por sí tienen incoordinación motora. ¿Y qué significa esto? Que hay más riesgo de caída, y en el adulto mayor el riesgo de caída es grave, ¿ya? Ahora, eso no significa que los adultos mayores no lo vayan a consumir. Lo que pasa es que hay que considerar y hay que consensuar con el adulto mayor que disminuya su dosis si ya está tomando, eso lo ven junto con el psiquiatra o el médico que está de apoyo, que se disminuya la dosis para que disminuya el riesgo de caída, o en su defecto que disminuyan las actividades riesgosas, las caminatas largas, el andar por lugares que se puedan, que si yo subir y bajar escaleras, etcétera, ¿ya? Ahora, me preguntan aquí, si se recomienda consumirlo antes de las comidas. En general, lo ideal es que el medicamento no se vea perturbado por la absorción de alimentos. No es que sea absoluto, de hecho muchos pacientes prefieren consumirlo con la oncecita, ¿ya? Pero en general es harto líquido y poco alimento, eso es lo que se requiere o se recomienda, ¿ya? Eso es para Sebastián. Ahora, para Daniela me dice, la relajación muscular es de la musculatura esquelética y lisa. A dosis terapéuticas, estoy hablando de la esquelética, ¿ya? Pero a dosis un poquito más altas, que es más común de lo que uno cree, especialmente en el adulto mayor, porque ellos tienden a concentrar más los medicamentos, podemos tener a nivel de la musculatura lisa. Y es que aquí es donde viene lo importante. Puede producir depresión respiratoria, ¿ya? Puede producir depresión respiratoria y puede producir una baja en la función cardiovascular, ¿ya? Puede producir crisis hipotensivas en aquellos pacientes que tienen congestión cardíaca. Entonces, súper importante, y aquí hago el recuento. Primero, ¿para qué lo uso? Para sedar, ahí es donde yo estoy atendiendo. Para producir hipnosis, que se me duerma el paciente. Como anticonvulsionante, el clonazepam, el diazepam, el lorazepam. Como relajante muscular, también, no es su función central, pero sí, disminuye temblores, disminuye dolores musculares. No es su rol central, pero se puede usar. También me va a producir depresión respiratoria. No puedo administrarlo en pacientes con enfermedades pulmonares graves, fibrosis quística, asma no controlado, EPOC no controlado, ¿ya? Va a deprimir además el centro respiratorio a nivel vulvar. Por lo tanto, puede producir muerte por sobredosis cuando se consume más de algún otro sedante o cuando se consume con alcohol, ¿ya? Tampoco se puede utilizar en lactantes menores porque ellos tienen ya una depresión del bulbo, ¿ya? Puede producir muerte. En cualquier persona sana no debería observarse efectos cardiovasculares importantes, salvo una baja menor de la presión arterial, ¿ya? En personas que tienen trastornos cardíacos puede producir disminución, o sea, puede producir bradicardia, ¿ya? Y empeorar en el fondo la congestión cardíaca. ¿Qué otras cosas tengo que tener en consideración cuando uso estos medicamentos? Que interaccionan, porque como son altamente lipofílicos, tienen un metabolismo hepático fuerte, potente, ¿ya? Y además acuérdense que atraviesan las barreras. Entonces, ¿cuáles son las interacciones más importantes? Aquellas donde me aumenta la concentración de la benzodiazepina y por lo tanto tengo riesgo de que aparezcan estos efectos adversos. Ejemplos clásicos que producen un aumento de la actividad benzodiazepínica:
El uso de los antidepresivos, un antidepresivo más una benzodiazepina, aumenta la actividad de la benzodiazepina. Eso puede ser beneficioso en los pacientes muy ansiosos, ¿ya? Pero también puede ser un poco nocivo si yo no quiero que mi paciente esté todo el día sedado, ¿ya? El ketoconazol, que es un antimicótico, produce un aumento de la actividad de las benzodiazepinas. El omeprazol produce un aumento en la absorción y por lo tanto un aumento de la aumentación de las benzodiazepinas. Y los anticonceptivos, y este es un tema no menor, porque en el fondo la paciente no debería consumir benzodiazepinas y anticonceptivos en el mismo bloque horario, ¿ya? Porque si no puede haber riesgo de efectos adversos importantes. ¿Qué significa esto? Que si el paciente va a utilizar, la paciente, perdón, va a utilizar las benzodiazepinas con la finalidad de producir una disminución de la ansiedad nocturna, no debe consumir los anticonceptivos en la noche. ¿Por qué les menciono esto? Porque el 90% de las pacientes tiende a consumir los anticonceptivos de noche, ¿ya? Y en ese caso va a haber interacción. Aquí lo que hay que recomendar es que la paciente cambie el horario de la anticoncepción a un horario diurno, de manera de que no compitan entre ellos. ¿Ya? Eso es súper importante. Ahora, fármacos que inhiben la acción de la benzodiazepina y por lo tanto la benzodiazepina no funciona tan bien como uno quisiera. Medicamentos para la esquizofrenia, los vemos el próximo lunes. El uso de antiácidos porque retardan la absorción. Y súper importante, no consumir benzodiazepinas con cafeína o con tabaco porque son estimulantes y van a competir con la actividad de la benzodiazepina. ¿Ya? Súper importante eso. Ahora, también mencionarles que las benzodiazepinas no son los únicos. Acuérdense que los barbitúricos también tenían actividad sobre el canal GABA, ¿ya? Los barbitúricos los paso cortito porque en realidad se utilizan muy poco en Chile, pero para que ustedes solamente sepan que se utilizan mayoritariamente en situaciones quirúrgicas grandes, donde voy a tener una gran complejidad del paciente en el sentido de exposición y por lo tanto tengo que disminuir su ansiedad o su crisis adrenérgica, ¿ya? También se utilizan como anticonvulsivos, por ejemplo, a ver si hay alguno aquí, es el fenobarbital, ¿ya? Que se pueden utilizar como anticonvulsivos para el tratamiento en aquellos pacientes que sufren de hiperactividad central, ¿ya? Antiguamente se utilizaban para el insomnio y también se utilizaban para las crisis ansiosas públicas, en el fondo las crisis sociales. Pero debido a que mayoritariamente las personas que consumían estos medicamentos tendían a consumir alcohol, se producía un efecto tipo coma y había muchísima actividad eufórica primero y después muerte del paciente, ¿ya? De hecho, para que ustedes se den una idea ahí, llegó a morir aproximadamente una persona cada 36 horas en Estados Unidos por el sobreconsumo de barbitúricos. Y es por eso que en la actualidad no se utilizan tanto. Donde sí se utilizan los barbitúricos, lo que les mencionaba recién, y como agentes eutanasiantes. Aquí en Chile todavía está en discusión el asunto de la eutanasia, pero en Estados Unidos, que está permitida, y también está para la pena de muerte, también se utilizan esos fármacos, está permitido el pentobarbital o fentobarbital en español en la Comunidad Europea para la eutanasia de los pacientes. A dosis altas produce sedación, hipnosis, coma y muerte. Aquí en Chile el fentobarbital solo se utiliza para la inducción de coma, el coma inducido en estos pacientes, por ejemplo, pacientes ahogados o pacientes donde yo quiero preservar la función del sistema nervioso central. Y en Estados Unidos, el tiopental se utiliza en la inyección letal, ¿ya? No es que se utilice solo eso, de hecho se utiliza en Estados Unidos, se les da a los pacientes midazolam primero para disminuir la ansiedad del paciente, después del midazolam se le administra un anestésico, ¿ya? Después del anestésico se le administra tiopental para que disminuyan los latidos cardíacos y la excitabilidad central y finalmente se le da una sobredosis de potasio para que el paciente termine de hiperpolarizar el organismo, ¿ya? Y de ahí no hay vuelta atrás, ¿ya? De hecho, esa es la inyección letal. ¿Por qué les comento esto de la inyección letal? Porque mucha gente vuelve a llamar a la pena de muerte. Yo les quiero comentar que el tiopental, los dueños del tiopental a nivel mundial, son una empresa alemana. Ellos anunciaron hace pocos años atrás, no creo que más de 5 o 6,
que por asuntos legales y éticos, ellos prohibieron el uso del tiopental en la inyección letal, ¿ya? Y por lo tanto, en Estados Unidos en este momento solo quedan las reservas anteriores a esos 5 años y no se puede comprar más tiopental para inducir la muerte. Y los gringos decidieron entonces hacer la pena de muerte sin el tiopental presente. Y si no está el tiopental presente, el paciente no está sedado, no está adormilado y por lo tanto sufre en el fondo, y sufre, estamos hablando de sufrir, literalmente sufre de dolores musculares, de trastornos cardíacos, de sistemas dolorosos mientras va ocurriendo su propia muerte, ¿ya? Y por lo tanto no se considera ético. Y en la actualidad, de hecho, se está pidiendo en la mayoría de las ciudades de los estados de Estados Unidos que se prohíba la pena letal debido a que no tienen insumos suficientes para poder inducirla, ¿ya? Entonces, voy terminando el asunto para que podamos descansar un rato. Comentarles que las benzodiazepinas, como dependen de GABA, solo producen entonces sedación e hipnosis y pudiesen llegar a producir anestesia. Las barbitúricos, a medida que yo aumento la dosis, va a producir sedación, hipnosis, anestesia, coma y muerte. Alguien me está hablando, espérenme un segundo. Me pregunta acá el alumno Rodrigo. ¿Qué le dan? Primero midazolam para calmarlo, ya, nada más. El midazolam no sirve para nada más. Un anestésico, ya. Ahí depende mucho del tipo de anestésico, ya. Hay varios en realidad. Después se le da pues se le da el tiopental antes. El tiopental, el anestésico más el tiopental se le pasan juntos. El tiopental hace que el paciente se cede completamente y no esté consciente de lo que está ocurriendo. Y después la sobredosis de potasio, de hecho se le da cloruro de potasio para matarlo. ¿Ya? Si ahí me está preguntando, no se preocupe que no va a conseguir nada de eso. O sea, que en Chile por lo menos no. Y la eutanasia es muy parecida, solo que la eutanasia se hace más suave, porque como es voluntaria del paciente en el fondo, se va tratando al paciente de manera más cómoda, ¿ya? Para que se sienta cómodo con su actividad final, ¿ya? Es hora de experimentar, no es tan fácil. Ahora, yo les comento que en Chile eso se utiliza para la eutanasia en animales, ¿ya? Pero en la eutanasia en animales se utilizan 2 fármacos nomás, no es necesario 3. Se utiliza el tiopental, de hecho, o el seccopental más una dosis de potasio. Pero sí tenemos que asegurarnos de que el paciente no sufra, ni animal ni humano, si no, no es ético. Entonces vuelvo a repetir lo que les dije de nuevo, vuelvo a resumir para que me entiendan todo. Tenemos el canal GABA, aquí está, ¿cierto? Si no hay señal excitatoria, el cloruro no puede entrar y por lo tanto está inactivo, no hay señal y el paciente está excitado, ¿ya? Tengo el canal GABA. Si está el neurotransmisor GABA, que es esto que ustedes ven acá como triángulos verdes, se abre el canal de cloruro y por lo tanto se hiperpolariza y se bloquea la señal excitatoria. Después tengo las benzodiazepinas, que son estas pelotitas amarillas. Para que la benzodiazepina funcione, tiene que estar el neurotransmisor. Entonces, el neurotransmisor GABA más la benzodiazepina hace que aumente el flujo de cloruro y si ustedes lo ven en cantidad de pelotitas, hay mayor corriente de cloruro y por lo tanto hay disminución de la excitabilidad notoriamente, ¿ya? En el caso de la benzodiazepina, si yo tengo del barbitúrico. Si yo tengo el barbitúrico, no necesito, si ustedes se fijan, no hay triangulito, no necesito al neurotransmisor. Basta el barbitúrico o el alcohol para que se abra el canal de cloruro y se produzca entonces la hiperpolarización. Ahora, si yo al paciente le doy una benzodiazepina más un barbitúrico, miren la cantidad de excitación que hay, o sea, de corriente de cloruro que hay y por lo tanto bloqueo de la excitación. Ahora, si yo solo pongo benzodiazepina y no hay receptor GABA, no hay neurotransmisor, perdón, GABA, no hay señal. ¿Ya? Eso para que me entendieran a modo de resumen. Descanso, chicos. Son las 3:22. Ya. Cuando yo les estaba hablando recién de las benzodiazepinas y de los medicamentos para el control de la ansiedad, había un tema recurrente que yo tocaba, pero decía, lo vemos más adelante, lo vemos más adelante. Y es
¿qué pasa cuando yo quiero producir hipnosis en mi paciente? Cuando ahora lo importante es mejorar su estatus o su capacidad de dormir de manera adecuada, ¿ya? Entonces, para eso yo tengo que pensar en que tengo que administrarle un hipnótico ideal, ¿ya? Y me voy a detener un segundo para que me entiendan a qué me refiero con un hipnótico. Me refiero a un fármaco que pueda preservar la arquitectura del sueño en todas sus fases. Lo otro importante es que induzca rápidamente el sueño, o sea, no vamos a darle un fármaco que el paciente se lo tome ahora y después en 5 horas más se quede dormido, ¿cierto? Y lo otro es que le dé cierto nivel de seguridad a mi paciente, es decir, que no haya temor de pesadillas, que no haya despertar nocturno o que no vaya a producir temblores, en el fondo que él pueda controlar, ¿ya? O sea, que su organismo como tal pueda controlar su sueño y por lo tanto sea reparado. Lo otro que es súper importante es que mantenga el sueño de manera continua y no intermitente, ¿ya? Y idealmente que mi paciente pueda dormir como mínimo unas 7 o unas 8 horas, por algo está consultando y pidiendo ayuda porque tiene un mal dormir, ¿ya? Y otra cosa súper importante es que en la mañana, yo creo que a ustedes más de alguna vez les ha pasado, que ustedes se despiertan en la mañana y es como si no hubieran dormido. Es como, se despiertan como cansados, como agotados, como con una especie de, voy a abrir comillas, caña del sueño, así como si uno estuviera con la resaca, ¿ya? Eso es un efecto residual y se refiere a que el medicamento genera, en el fondo, como que si uno no hubiera hecho de manera adecuada los ciclos de sueño, ¿ya? Entonces, nosotros necesitamos dar un medicamento que no produzca esta resaca, ¿ya? Entonces, para eso tenemos las benzodiazepinas. La pregunta es, ¿son las benzodiazepinas el mejor fármaco para producir hipnosis? Lo vamos a ver en los próximos 2 o 3 diapos, ¿ya? Primero, veamos la farmacología del sueño. ¿Qué mejor que una buena pintura de Johann Fusil sobre las pesadillas, ¿ya? Que lo tienen ustedes ahí al frente. Ahí tienen varios nombres, desde parálisis del sueño hasta que no me acuerdo, se le levantó el muerto, una cosa así. Tienen varias, pero en el fondo más de alguien ha pasado una situación en la cual uno está durmiendo, no sé si espero que no les haya pasado, pero lo más común es que sí. Ustedes están durmiendo y de repente en un estado intermedio del sueño, como que están despiertos, o sea, pueden tener actividad cerebral consciente, pero no pueden mover las manos, o no pueden abrir la boca, no pueden gritar, no pueden pedir auxilio, no pueden mover el cuerpo, ¿ya? A eso se refiere la pesadilla que ustedes tienen puesta ahí al frente. También tenemos otros estados como el sonambulismo, tenemos personas que sufren de pesadillas dolorosas, pesadillas ansiosas, tenemos personas que tienen problemas para dormir, o sea, duermen súper bien cuando logran dormir, pero pueden estar 2 días sin dormir. O tenemos personas que duermen, pero duermen con suerte 15 minutos. Entonces, tenemos todo tipo de trastornos del sueño. Esta no es una clase de sueño, esto es solo para explicar que nosotros tenemos una opción que es la farmacología, ¿ya? Entonces, para eso primero tenemos que ver la fisiología del sueño normal, así como para que hablemos el mismo idioma. Lo que nosotros tenemos es primero un estado de lo que llamamos despierto, en el fondo, donde estamos ahora todos esperando, espero que estén todos despiertos y no en ensoñaciones, ¿ya? Entonces, cuando uno va a dormir, uno pasa de un estado despierto a un estado de ensoñaciones, en donde uno está como medio dormido, como en trance, como en tranquilidad, que está como despierto, no despierto. Ahí como algunos, o sea, yo no estoy en una sala de clase, pero si uno estuviera en una sala de clase, ustedes lo han visto, vos se le está como que se le cae el codo para el lado, como que los ojitos tiemblan, y en algunos hasta se les cae un poquito de saliva, ¿cierto? Eso lo vamos a definir como el estado 1, ya que es de ingreso al sueño, que es la sensación donde uno está dormido, pero en realidad cualquier ruido o cualquier movimiento alrededor del ambiente te puede despertar. Después tenemos un estadio 2, ¿ya? Del sueño, en donde en el fondo uno va entrando en profundidad. Aquí en el estadio 2 uno ya no responde tan bien al medio externo, ¿ya? Y ahí nosotros podemos decir que ya estamos durmiendo como tal. Después tenemos 2 estadios finales, que son el estadio 3 y 4, que están en consonancia con lo profundo del sueño, siendo el 4 el más profundo, el más intenso, digamos. Si uno viera en cuanto a frecuencia, las frecuencias son muy lentas, las ondas cerebrales, ¿ya? En el estadio 3 nosotros tenemos un sueño profundo, pero no hay desconexión nerviosa de la periférico, es decir, nosotros aún podemos gobernar nuestro sistema muscular. Y en el estadio 4, que es el sueño profundo como tal, que es el que está aquí, nosotros desconectamos total y absolutamente el sistema nervioso central de lo que es periférico.
Y eso significa que el sistema deja que se relaje la musculatura de manera completa y se pierde el control de la musculatura periférica. Entonces, si alguien nos despierta en este punto, ocurre esto que es tan terrible que alguien escribió ahí en el chat, en donde tú puedes despertar tu cerebro, pero no despertar tu musculatura, porque está desconectada y te demoras un buen rato en que se reconecten, porque son varias vías nerviosas que hay que reconectar. La fase 4 es una fase súper importante porque permite el relajamiento muscular y la desconexión en el fondo de todas las vías para que el sistema funcione en modo piloto automático, ¿ya? Entonces es súper importante porque permite el descanso. Esa es la fase del descanso, ¿ya? Después nosotros vamos saltando de las fases, después de que pasamos la fase de descanso absoluto, volvemos a la 3, a la 2, podemos pasar a la 1, y después entramos en lo que se conoce como la fase REM, ¿ya? Que hace honor a un grupo musical, ¿cierto? Que dice Rapid Eye Movements, y que hace referencia a que nosotros tenemos lo que nosotros conocemos como sueños oníricos. O sea, tenemos una expresión que nosotros pensamos que es visual, pero no es visual, pero en la corteza visual que nosotros consideramos como el sueño, ¿ya? Que nosotros tenemos estas imágenes que son entre delirantes, entre paranoicas, entre premonitivas en algunas personas, en otras personas son más relajantes, ¿ya? Entonces, en la fase REM es donde nosotros tenemos la consolidación de la memoria y el aprendizaje, ¿ya? Las fases, si ustedes se fijan, no duran mucho rato, duran 40 minutos, 15 minutos, la fase REM dentro de 10 y 15 minutos. Y si a uno lo despiertan dentro de la fase REM, uno se acuerda del sueño, po. De hecho, si ustedes se fijan, nosotros tenemos entre 4 y 5 fases REM en la noche, pero uno con suerte se acuerda de uno de los sueños, o a veces se nos confunden todos los sueños, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto? Porque el sueño no está pensado para que genere memoria del sueño, es para generar memoria de la vivencia durante el día. ¿Qué significa esto? Que si nosotros nos acordamos del sueño es porque algo produjo una disrupción del descanso y esa disrupción genera memoria y por eso es que nos acordamos del sueño, ¿ya? Entonces nosotros vamos pasando y saliendo de estas fases. Entonces alguien me pregunta ahí, bueno, ¿y la parálisis del sueño entonces ocurre en la fase 4? Sí, normalmente está asociada a la fase 4. El problema es tanto que hay gente que le tiene miedo a la parálisis del sueño, de terror, digamos, y por lo tanto evita entrar en la fase 4 y las personas se quedan eternamente en la fase 3. Y al quedarse en la fase 3 el cuerpo no descansa de manera adecuada, ¿ya? Entonces, no es que siempre tengamos parálisis del sueño, de hecho nosotros no la tenemos, solo no tenemos, sino justo nos despertamos en ese momento, ¿ya? Justo si hay disrupción del sueño, ¿ya? Entonces, en un sueño normal, uno tiene que dormir aproximadamente entre 8, 9, hasta 12 horas. Más de 12 horas es anormal, ¿ya? Y no tener despertar nocturno. Si ustedes se fijan en la fase awake, o sea, el despierto absoluto, hay solo 2 etapas, antes de dormir y al despertar. No hay más etapa entre medio. Al menos que a alguien le pase que en la madrugada, cuando hay luz del sol, de repente llega un rayito de sol y como que uno le molesta, uno se tapa y uno se vuelve a quedar dormido, ¿ya? Hay personas, me dicen ahí que hay personas que controlan las fases del sueño. Sí, hay personas que logran controlarlas y eso es efectivo, ¿ya? Pero yo no sé qué tan bueno sea eso, porque en el fondo significa que nunca se desconecta totalmente del periférico y se supone que una de las funciones esenciales del sueño es la desconexión, ¿ya? Pero efectivamente hay gente que logra hacer eso, incluso hay gente que logra modificar sus sueños oníricos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en la parte patológica? Porque nosotros tenemos que ver la farmacología. Nosotros vamos a tener en la parte patológica pacientes que se despiertan múltiples veces en la noche, ¿ya? Y no estoy hablando de despertarse porque tienen que ir a hacer pipí, sino que estoy hablando de despertarse y se quedan despiertos. O despiertan y duermen y despiertan y duermen y despiertan y duermen. Tenemos pacientes que se despiertan muy temprano, hay pacientes que se despiertan a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana y después no se duermen más. Tenemos pacientes que les cuesta entrar a dormir, ¿ya? Les cuesta mucho en el fondo, o sea, les cuesta mucho acostarse a las 9, 10 de la noche, que eso es como lo normal en un adulto, y se acuestan a las 9 o a las 10 y se quedan dormidos a las 4 de la mañana, ¿ya? Eso se llama insomnio de conciliación, así se llama, ¿ya? Después tenemos pacientes que se les acorta el estado 1 y 2, como que nunca entran en esa cosa rica de ensoñación, y la verdad es que cuando se quedan dormidos como profundo, pero su profundidad no es total, nunca llegan a la fase de descanso muscular, que es la fase 4. Hay pacientes que sufren múltiples etapas oníricas y generalmente mientras más oníricas hay, mayor la probabilidad de que estos eventos sean de disconfort, o sea, pesadillas, ¿ya? Tenemos
los despertares nocturnos por parálisis del sueño, ¿ya? Y así sucesivamente tenemos pacientes que quedan dormidos, por ejemplo, aquí queda dormido como tronco, está despierto y se queda dormido como tronco. Pero después a los 10-15 minutos se despierta, ¿ya? Entonces, todas estas patologías yo tengo que tratar de controlarlas. ¿Cómo las controlo? Tenemos las benzodiazepinas, ¿ya? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que nosotros conocemos ahora? Entonces, si uno piensa en las benzodiazepinas y mira estos estados, el 1, 2, 3 y 4, vamos a fijarnos que si la damos para el estado 1, induce el sueño. ¿Qué significa esto? Que acorta la etapa de insomnio, o sea, el paciente está menos tiempo despierto. Después, a nivel del estadio 1 y 2, que son la ensoñación y sueño normal, aumenta el largo de los estadios, se los hace más, los alarga. Recuerden que teníamos pacientes que se les acortaba mucho. Entonces los alarga, o bien produce muy pequeñitos cambios, ¿ya? En el estadio 3 o 4, y aquí está lo malo de las benzodiazepinas, es que disminuye el estadio 3 y 4. ¿Qué significa esto? Que un paciente que utilice las benzodiazepinas para dormir nunca va a producir de manera adecuada la arquitectura real del sueño y por lo tanto sus tiempos de descanso van a ser límites. ¿Qué significa esto? Que si no descansa bien durante la noche, ¿qué le va a pasar a mi paciente? Cuando se despierta el otro día va a andar cansado, agotado, va a estar con resaca, ¿ya? Y lo otro es que las benzodiazepinas disminuyen el estadio REM. En cuanto a disminución, puede ser disminución en tiempo, en vez de durar 10-15 minutos, pueden durar 2 o 3 minutos, o bien abiertamente desaparecer, o sea, en vez de tener 5 REM durante la noche, tiene 1 o tiene 0. Por lo tanto, tampoco logra de manera adecuada conciliar la memoria y el aprendizaje. Entonces, me preguntan a mí, entonces con benzodiazepinas duermen pero no descansan, ergo, sí, tiene toda la razón, así es. Pero el paciente durmiendo ya es un milagro. O sea, piensen ustedes que pasamos de tener un paciente que no dormía a uno que logramos hacer dormir. Así que las benzodiazepinas no son tan malas, pero solo si el paciente, su problema es que les cuesta dormir, ¿ya? Pero si su paciente tiene un montón de problemas entre medio, las benzodiazepinas no van a servir, ¿ya? Si el problema de su paciente es que no descansaba durante la noche, darle benzodiazepinas no le va a mejorar su descanso. Si el problema del paciente es que no lograba consolidar aprendizajes, por ejemplo, estoy pensando en el adulto mayor con Alzheimer, no lo va a lograr con las benzodiazepinas. O sea, no son los medicamentos ideales, pero sirven. Sirven si yo quiero que el paciente solo se duerma, ¿ya? Solo se calme, solo se tranquilice, ¿ya? Para poder dormir de manera adecuada. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y si no tengo las benzodiazepinas, qué le doy, po? Para eso tenemos la familia de las drogas Z. Se llaman drogas Z porque todas empiezan con Z. Zolpidem, Saleplon y Sopiclona, que está ahí, ¿ya? Aquí en Chile el ramelterol no existe, que es el que está aquí abajo. Y la sopiclona en Chile se vende como es sopiclona o sopiclona, que son en el antiómero o el genérico común, ¿ya? Y esta droga Z tiene las siguientes características. El Zolpidem induce el sueño a los 30 minutos de consumido el medicamento. El Saleplon a los 30 minutos y la esopiclona a los 20 minutos. Es la más eficiente en cuanto a la inducción del sueño. Y en cuanto a la conformación de la arquitectura del sueño, el Zolpidem le asegura al paciente 5 horas mínimo de sueño. El Saleplon, 3 horas, y la esopiclona, que es la mejor de la familia, 7 horas. ¿Ya? Si ustedes lo comparan ahora con las benzodiazepinas, estos son mejores medicamentos. Las drogas Z también actúan sobre GABA, pero actúan en otra estructura análoga, ya de hecho actúan sobre GABA B. Y que si ahora nosotros que estamos haciendo la misma función en el fondo, estamos hiperpolarizando, pero de manera mucho más suave. Si ahora nosotros nos vamos a la comparación, entonces vamos a encontrar, por ejemplo, que la sopiclona y esopiclona, que es la que tenemos acá, va, igual que las benzodiazepinas, producir el sueño, ¿cierto? Disminuir el fase de latencia o de despertar. Al igual que la benzodiazepina, va a disminuir el número de despertares nocturnos, ¿cierto? Tanto la benzodiazepina como la esopiclona van a producir un sueño largo. Van a disminuir el tiempo en que el paciente está vigil, o sea, en el fondo moviéndose, dándose vuelta en la cama, etc. ¿Ya? Y aquí es donde empiezan las diferencias. En la etapa 2, ambos van a tener un aumento de la etapa 2, ¿cierto? El estado de dormir común. Pero en la etapa 3 y 4, la esopiclona no va a producir ningún cambio del estado normal del paciente. Al revés de la benzodiazepina que los disminuía, producía menos descanso. Y lo otro
es que el Zolpidem, que es el otro que está aquí, el primero de mi familia, va a producir que tampoco cambie el sueño REM, por lo tanto consolida mejor mi paciente el sueño onírico. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un paciente que solo le cuesta quedarse dormido, le puedo dar cualquiera de estos medicamentos, diazepam, alprazolam, clonazepam, Zolpidem, Sopiclona, etc. Pero si el problema de mi paciente es que se despierta muchas veces en la noche, entonces lo que yo tengo que hacer es que mejore el estado 3 y 4 para que consolide. Así que o le doy Zolpidem o Sopiclona, pero no le doy benzodiazepina porque no les va a servir. Si el problema de mi paciente es que tiene despertares nocturnos, pero descansa bien, pero se despierta mucho, le tengo que dar Sopiclona porque así le aseguro que se duerma a las 7 horas continuas seguidas, ¿ya? Esa es la idea de la toma de decisión de cuál droga Z utilizar. ¿Cuáles son las consideraciones que hay que tener que son súper importantes? Primero, las drogas Z no son adictogénicas, las benzodiazepinas sí. El problema está que el paciente se acostumbra a dormir con un medicamento. No es que tenga adicción, es que se acostumbra a no dormir solo. Se acostumbra a inducir el dormir con un medicamento. Y es por eso que las drogas Z se tratan de recetar por la menor cantidad de tiempo posible, una semana, 2 semanas, un mes máximo, porque el paciente tiene que aprender a dormir solo, y eso se llama higiene del sueño. La higiene del sueño no es tan difícil, pero somos muy porfiados los seres humanos. Por ejemplo, la higiene del sueño dice que si uno debe dormir 8 horas diarias, tiene que dejar 1 hora antes y 1 hora después. Significa que hay que dejar 10 horas para un sueño óptimo. Eso significa que si uno se va a quedar dormido a las 9 de la noche, a las 8 tiene que apagar la luz, tiene que apagar el teléfono, tiene que apagar el calefón, tiene que cerrar las puertas. No tiene que tomar café, no tiene que tomar líquidos. ¿Ya? Entonces, al tiro le respondo al compañero que me exigió hoy. Entonces, tengo que asegurar seguridad. La persona además tiene que dormir con las tapas suficientes para evitar el frío o el calor, pero no abrigarse excesivamente para que transpire y se despierte, ni abrigarse tampoco para que se enfríe y se despierte. No debe tomar líquidos antes de dormir para que no active la vía vesical y se tenga que ir a hacer pipí a las 3, 4 de la mañana. Tomarse la medicación a la hora que corresponde, que es la última medicación, la medicación en la noche, la última es entre 7 y 9 de la noche, pero tenemos pacientes que se toman los medicamentos a las 11 de la noche. Eso no es correcto, porque eso mantiene el sistema endocrino funcionando, la mayoría de los medicamentos. Entonces, no podemos dar medicamentos tan nocturnos, ¿ya? Y lo otro que es súper importante, uno debe dormir en un ambiente que es oscuro, que nos asegure en el fondo que el sistema va a descansar tanto a nivel visual como hormonal. Por lo tanto, la pieza tiene que estar oscura, sin luces, sin la lucecita roja del televisor, del data, del computador, qué sé yo, del deco, sin la lucecita del celular. Pero por otro lado, cuando sale el sol, tiene que haber suficiente luminosidad para que nos avise a nuestro sistema cortical de que es hora de despertar, ¿ya? Entonces, cumplir con todo eso es súper complejo, porque yo lo sé, porque yo lo vivo. Yo también a veces me gusta estudiar de noche, o leer de noche, o ver una buena película a la tarde, y me desordeno entera. Entonces, imagínense estas personas que de por sí ya tienen problemas de hábito. Y ahora paso a responderle al compañero. Me dice, lo que yo digo, que eso de que los sedantes no producen adicción, pero el paciente los necesita para dormir, ¿es el hábito? Sí, ese es el hábito de los sedantes, de hecho. No es una adicción, porque ellos no son adictos al medicamento, si tú se los cambias, a ellos les da lo mismo, pero se habitúan a él, lo necesitan para poder hacer su vida normal, ¿ya? Entonces me preguntan acá, un paciente con un trastorno de ansiedad crónico, que tiene alteraciones del sueño, y solo se le indica benzodiazepinas, o también puede consumir fármacos de la familia Z, de hecho, puede consumir ambos, ¿ya? Siempre y cuando los trastornos sean diferentes. Por ejemplo, si el trastorno de la ansiedad es un trastorno que está más bien asociado a situaciones del día a día, lo ideal es que la benzodiazepina que consuma sea, por ejemplo, una suave, como clonazepam, y la tome en la tarde, tipo 9 de la tarde, y después antes de dormirse, la droga Z. Y lo ideal es que tome una droga Z que sea cortita, así como el Saleplón, por ejemplo, para que no tenga tanto efecto residual y no se sumen ambos efectos. No están contraindicados, no interaccionan entre ellas, sí da más sueño, si el paciente tiende a dormir más, ¿ya? ¿Por qué cortita? Porque imagínense que ya el clonazepam le va a dar a producir sueño. Entonces, si además le doy la esopiclona, que es muy larga, al otro día despertar a las 8 o 9 de la mañana con muchísimo sueño y va a querer seguir durmiendo hasta las 10, 12. Entonces tampoco esa es la idea. La idea es que trate de despertarse a las 7 y así como bien activo. La otra opción que se hace mucho con los no adultos mayores, pero cercanos a los 60,
es que se les da alprazolam temprano en la mañana, ¿ya? Quedan como un poco en la baja, pero no durmiendo. O se les da cerca de la siesta, entonces duermen su siesta y después en la noche se les da la droga Z para que duerma. ¿Ya? Son como opcionales para poder tratar, pero no compiten entre ellas. Sí se suman, o sea, si el paciente va a estar más sedado. ¿Ya? Y lo otro, comentarles a ustedes que no, los ejemplos, ya les expliqué creo que todos los ejemplos, pero quedan ahí dando vuelta. Les voy a explicar en un segundo la buspirona. Otra cosa que es bien interesante es que tenemos otro medicamento que es homeopático. Y como yo no hago clases de homeopatía, no debería pasárselos, pero creo que vale la pena que ustedes lo conozcan, porque a mi entender debería ser alopático, debería, de fondo debería ser de farmacia galénica, ¿ya? Que es la melatonina. La melatonina viene en una cajita de 30 cápsulas o comprimidos de 3 miligramos y las únicas dos marcas que están acreditadas a nivel mundial son tres en realidad, son GNC, GEA y Arama. Ninguna otra marca está acreditada. Acuérdense que al ser homeopático, yo no puedo asegurar que lo que tiene adentro el fármaco contenga efectivamente el medicamento, ¿ya? Por eso les doy estas tres marcas, porque las que yo estoy 100% segura que sí tienen melatonina al 100%. ¿Cuál es la idea? Que nosotros a nivel retiniano, nosotros calculamos la cantidad de luz solar que hay y generamos un reloj, ¿cierto? Que está relacionado con el reloj circadiano, que es un reloj que es geofísico, o sea, depende de la luz y de la sol y la luna, y también de la latitud y la longitud de la Tierra, ¿ya? La luz incide en la retina y la retina vía nerviosa manda una señal a nivel hipotalámico, activando nuestro sistema endocrino, pero también nuestro sistema simpático, ¿ya? Y eso activa, en el fondo, a la vía talámica, ¿ya? Y eso genera que se inhiba la producción de melatonina. Ahora, si yo corto la luz y desaparece la luz, o sea, hay oscuridad, también se emite una señal de pérdida de luz y eso genera que a nivel talámico se genere o se produzca melatonina, ¿ya? Y la melatonina va a mandar la señal a nivel de todo el organismo, informando que se acabó la luz y nosotros seres cavernícolas, digamos, porque esto es algo muy, muy, muy evolutivo, debemos ir a descansar, porque en ausencia de luz el mundo es peligroso, ¿cierto? Y por lo tanto bajan nuestras pulsaciones, disminuye el nivel de cortisol, aumentan los niveles de insulina para guardar la glucosa y no tener que volver a alimentarnos, digamos. Y nuestro cuerpo entra en un estado como de sedación per se, ¿ya? Y eso genera que uno pueda dormir bien, ¿ya? Nuestro cuerpo hace eso de manera espontánea, pero si nosotros estamos frente a un trastorno del sueño, nosotros podemos administrarle al paciente melatonina, ¿ya? De manera exógena, para que simule la actividad fisiológica normal del sueño, ¿ya? ¿Cuál es la única condición? Que si yo administro melatonina al paciente, el paciente tiene que quedar a oscuras, porque si no queda a oscuras no activa la vía talámica, ¿ya? La vía tanto simpática como parasimpática, ni endocrina. Entonces, si al paciente yo le doy melatonina y el paciente se acuesta aproximadamente a la hora y media, esto se demora un poquito más porque insisto que es más lento el proceso, porque es más fisiológico, si la persona está oscura, el organismo va a mandar la señal de que hay suficiente melatonina y por lo tanto hay que dormir, ¿ya? Y eso genera que haya, para que ustedes se hagan una idea, la vía de la melatonina se intrinca a nivel de producción con la vía de la serotonina. La serotonina es la encargada de mantener nuestro estatus quo efectivo de felicidad, para que ustedes se hagan una idea de cómo están intrincados estos. Entonces, al buen dormir, una buena respuesta serotoninérgica y por lo tanto un buen estadio funcional de la persona, ¿ya? Entonces, yo la melatonina la puedo administrar con la condicionante de que haya oscuridad. ¿Dónde la voy a utilizar? En los jet lag. El jet lag es cuando uno cambia de país, por ejemplo, y en el otro país tienen cambio horario y mi organismo se desconecta porque no sabe si estoy en mi país original con la luz original o en una nueva luz que desconozco, ¿ya? Entonces ahí yo puedo dar melatonina, cerrar las cortinas y dar melatonina. Y esta también sirve para los turnos de trabajo que les va a tocar a ustedes, el famoso cuarto turno. Ustedes trabajan toda la noche y cuando llegan a su casa es día claro y su cuerpo no va a querer dormir. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se encierran en la pieza, se bajan todas las cortinas, se esconden, digamos, y se toman una dosis de melatonina. Y su cuerpo va a pensar que es hora de dormir, como si fuera un día normal, ya como si fuera una noche normal. También en las personas ciegas a nivel de la retina no pueden captar este estímulo que tienen ustedes al frente y por lo tanto uno tiene que forzarlo para que puedan dormir en el horario correcto.
Entonces las personas se toman el medicamento, ellos no tienen problemas con la luz y oscuridad, y simplemente se induce su sueño. Y también en aquellos pacientes que por hiperexcitabilidad no logran disminuir la respuesta a nivel cortical de manera central. Entonces, los pacientes, por ejemplo, con autismo, los pacientes con trastornos de hiperquinesia, con trastornos ¿cómo se llama?, de afectación, se les da estos medicamentos, ellos se demoran un poquito más sin quedarse dormidos. Entonces, por ejemplo, a los niñitos con trastornos de hiperactividad, uno le da la pastilla a las 7 de la tarde para que aproximadamente a las 9 se desconecten totalmente y ya a las 9, 9 y media estén durmiendo. ¿Ya? Esa es otra opción de medicamentos que pueden ser utilizados para inducir el sueño de manera mucho más fisiológica. Y recordar que esto es homeopatía. ¿Ya? Y me faltaba solo un medicamento y era lo opuesto. ¿Y qué pasa si yo no quiero que el paciente tenga hipnosis? ¿Qué pasa si yo quiero que el paciente esté despierto? ¿Ya? Un paciente ansioso, con ansiedad muy fuerte, con mucho estrés, pero mi paciente no tiene problemas de sueño. Entonces, para eso tenemos otro medicamento que es una no benzodiazepina no hipnótica. Y es el único medicamento que hay por si acaso, que es la buspirona, ¿ya? Y la buspirona se utiliza en aquellos pacientes que no tienen problemas de sueño, ¿ya? Que no tienen problemas de contractura muscular. Recuerden que muchos pacientes ansiosos tienen dolor muscular, pero que son personas que en el fondo se ponen ansiosas diurnos. Por ejemplo, qué sé yo, tienen pánico escénico y justo son actores, por ejemplo, y tienen que hacer muchas presentaciones públicas. Entonces, ellos no tienen que quedarse dormidos, pues, obviamente, ellos no tienen que perder su concentración, tienen que seguir funcionando, ¿ya? Este medicamento sirve para eso. Es menos utilizado el Paxón, pero, y además que es más caro, porque la verdad es que son pocos los pacientes que no requieren hipnosis, ¿ya? Pero igual, de todas maneras, para que ustedes lo conozcan. ¿Consultas, chicos, hasta ahí? ¿Consultas, dudas? Ya, súper. Ya, me preguntan aquí, ¿el último medicamento que es Paxón es para no inducir el sueño? Efectivamente, esa es la idea. Calmar al paciente, sedar al paciente, pero que no se me quede dormido. ¿Ya? Insisto que es raro porque son pocos los pacientes que requieren eso, pero más de alguno lo necesitará, que es la buspirona. ¿Ya? Listo. Nos quedan 30 minutos y voy a hablar de la depresión. ¿Están en condiciones? Ya, chicos, entonces, habiendo pasado entonces el uso de benzodiazepinas y otros sedantes hipnóticos, vamos a pasar ahora a los antidepresivos. ¿Ya? Para eso, como siempre, tratar de contextualizar un poco. Igual nosotros el día lunes vamos a ver fisiopatología de la depresión, pero solo para contextualizar, entender que la depresión es la suma de una serie de componentes neurológicos y psicosociales que conllevan a un estadio depresivo, ¿ya? Tipos de depresiones hay variados, ya no es el tema de esta clase, pero en sí es la suma de la sumatoria de síntomas emocionales, ya, que la gente lo define como un bajón, por así decirlo, y la sumatoria de síntomas biológicos, ya, como ansiedad, estrés, insomnio, problemas de alimentación, etcétera, ya. Y por otro lado, la depresión puede tener una causa conocida, o sea, se reactiva algo, a un trauma, por ejemplo, o ser una situación que va llevándose con la vida y se va cronificando, ¿ya? Una cosa súper importante es que si uno se va a la región en donde nosotros estamos, a nivel país, estamos aquí, y uno ve la cantidad de porcentaje de cuadros depresivos diagnosticados, nosotros estamos por encima de la media país y somos una de las 3 regiones con mayor cantidad de diagnósticos. De hecho, somos la segunda con mayor cantidad de personas depresivas, ya con diagnóstico depresivo. Y en ese mismo contexto, comentarle a ustedes que de la incidencia nacional, o sea, decir, de los que sí están diagnosticados, comentarles que aproximadamente el 20% de las personas están diagnosticadas,
O sea, tenemos una nebulosa de aproximadamente unos 80 que están o en fase de diagnóstico, o están mal diagnosticados, o abiertamente no han consultado, ¿ya? O sea, la depresión es un tema que es importantísimo. Y en la actualidad, además, con el asunto de la salud mental en pandemia, yo creo que los datos estamos muy subdiagnosticados, ya nos falta muchísimo. Y lo otro es que si uno ve ahora la tasa de suicidio, que hay una relación directa entre depresión y suicidio, y nosotros nos vamos al Maule, que estamos acá, podemos observar que también somos la tercera región con mayor índice de suicidio adolescente. Eso significa dos cosas. Una, que en nuestra región hay mayor diagnóstico, no necesariamente es que haya menos diagnósticos reales en los otros, sino que acá se ha diagnosticado más. Y segundo, lo estamos haciendo pésimo, porque una vez que están siendo diagnosticados, no están siendo tratados de manera adecuada y por lo tanto terminan aumentando la tasa de suicidio adolescente. Acá ni siquiera tengo la tasa de suicidio adulto, que es mucho más notoria, ¿ya? Acá también hay un componente que está relacionado con mayor diagnóstico femenino que masculino. Yo les explico ahora el por qué, más o menos. Ya el próximo lunes les explico lo demás. Primero, tenemos que entender que la depresión tiene un componente que es bioquímico. Por muchos años se creyó que era solo psicosocial, pero la verdad es que no. Hay un componente bioquímico en el organismo que se correlaciona con un cambio en la neurotransmisión que genera una depresión. Para entenderlo de otra manera, si nosotros activamos las funciones serotoninérgicas en el cerebro, en una persona normal, se nos prende así. Y si nosotros ahora la activamos en un paciente depresivo, se nos prende mucho menos, ¿cierto? Eso significa que no solamente hay depresión en la sensación depresiva, sino que también hay depresión en la respuesta neurológica, ¿ya? Se cree entonces que la hipótesis que se tiene es que es un déficit de la neurotransmisión y particularmente un déficit de las monominas, y dentro de ellas la más importante es que hay un déficit de la serotonina, ¿ya? Entonces, al haber un déficit de la serotonina, disminuye la neurotransmisión y finalmente se apagan zonas del cerebro, ¿ya? Y eso generaría entonces el estado de desesperanza que nosotros conocemos. En el caso de la depresión, vamos a decir, esto insisto que es a grosso modo, vamos a decir que tenemos factores genéticos involucrados, o sea que no todos tenemos la misma carga evolutiva para ser depresivos, pero además también hay un componente que es femenino. Se sabe que porcentualmente hablando, es mayor la probabilidad de terminar en una depresión en el género femenino que en el masculino, ¿ya? Y se cree que son por dos hechos. Uno es genético, digamos, o sea que genéticamente nosotros tenemos modificaciones de la neurotransmisión que nos hacen más susceptibles a la depresión, pero además somos más susceptibles por asuntos de género a sufrir eventos traumáticos tempranos. Cuando uno analiza el abuso infantil desde todos los ámbitos, estoy hablando desde la agresión verbal, la agresión física y la agresión sexual, el 70% de las personas son mujeres. Por lo tanto, significa que el evento traumático temprano es más probable en mujeres que en hombres. No significa que los hombres no lo sufran. Estoy hablando de que genéricamente hablando es más probable en mujeres, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos el factor genético de base, el factor género en un constructo social donde la mujer es más susceptible de ser violentada, tenemos el evento traumático temprano. Yo no sé si ustedes saben, pero en Europa, en Chile no está tan analizado, pero en Europa de cada 5 niñas, 3 han sido violentadas sexualmente en su infancia, ¿ya? En Chile deben dar el índice igual o peor, ¿ya? Significa que hay un evento traumático temprano. Ahora, no necesariamente estoy hablando de violencia sexual, puede ser violencia en el sentido de golpes, de maltratos, de menosprecio, pérdida de hermanos, pérdida de abuelos, pérdida de padres. Piensen ahora que estamos en temporada COVID y los niños que viven en nuestra temporada actual, muchos de ellos han perdido a sus abuelos. Ellos son muy jóvenes y están sufriendo eventos traumáticos que, de no ser tratados adecuadamente, van a generar un cambio a nivel de la plasticidad cerebral, ¿ya? Después de este evento traumático, nosotros tenemos un factor que es la crianza, cómo se nos cría a nosotros, en un ambiente de estrictez, un ambiente de pobreza, por ejemplo, en el sentido de alimenticio, de pobreza de recursos cognitivos, falta de instrumental, por ejemplo, en el arte, las culturas, las letras, o en una crianza estricta con golpes, con maltrato, con diferencias, con competencia, etcétera, ¿ya?
Si a todo lo que yo les estoy sumando se nos suma una situación estresante, ahora en tu vida adulta en el fondo, tú sumaste todas estas situaciones que fueron generando cambios en tu cerebro y ahora la situación estrés, punto, quedé cesante, me echaron de la universidad, me eché 4 ramos y voy a perder la gratuidad, sufrí de violencia sexual de adulta, sufro de violencia de pareja, tuve un aborto temprano, etcétera, ¿ya? Va a generar que nuestro organismo rápidamente se neuroadapte, como ya teníamos condiciones anteriores que nos permitían la adaptación, ahora nos neuroadaptamos de manera más rápida. Y cada vez de manera más rápida nos vamos apagando en el fondo, ¿ya? Y eso va a generar finalmente el trastorno afectivo, que de no ser tratado va a producir el trastorno ansioso y la depresión, ¿ya? Hacia allá es donde vamos a terminar si no paramos cada uno de estos eventos tempranos, cada uno de los que les he mencionado, ¿ya? Es tanta la implicancia que hay a nivel neuroendocrino, que si uno, por ejemplo, le determina la temperatura corporal a una persona depresiva, ¿ya? Versus a una persona sana, los sanos son los grises, podemos observar que durante el tiempo de sueño, la persona depresiva tiende a tener una temperatura corporal más elevada. Su cuerpo está siempre ansioso, siempre funcionando, siempre respondiendo. Si nosotros ahora analizamos los niveles de cortisol, podemos observar que la persona tiene trastorno en el ciclo circadiano, no regulando los niveles de cortisol como los regula una persona fisiológicamente normal. Y es que decir que al entrar en sueño se cae el cortisol para que nos permita dormir y al despertar eleva el cortisol. Eso se pierde y es por eso que muchas veces las personas con depresión pasan con sueño todo el día, no duermen bien, tienen trastorno ansioso durante la noche, etc. ¿Ya? Y lo otro es que si uno observa los niveles de melatonina, que les contaba yo recién, que son los que regulan al final nuestra función neuroendocrina, en los pacientes depresivos cae, pero casi al suelo. ¿Ya? Es importante entender esto porque la depresión no es un estado de un día para otro, es una situación que se va conllevando a la persona que va generando su estado depresivo. Y por lo tanto, uno tiene que buscar alternativas a la depresión, ¿ya? Y aquí no es el asunto de, oye, pero seamos buena onda, no, sonriamos, seamos positivos. No, aquí hay que dar fármacos, abiertamente. La depresión se trata con fármacos porque ya sabemos que el problema es un problema de neurotransmisión, ¿ya? Durante la historia se han utilizado diferentes tipos de fármacos, que yo voy a hacer hincapié en alguno de ellos, pero para mostrarle algunos, se sabe hace algunos años que si uno administra un grupo de fármacos que se llaman tricíclicos, que bloquean a la noradrenalina y aumentan la serotonina, mejoran el estado de ánimo de nuestros pacientes, ¿ya? También se sabía que si al paciente yo le daba Reserpina, que es un medicamento para el control de la presión arterial, se inhibía la serotonina y el paciente se ponía depresivo. Yo podía inducirle depresión al paciente. Entonces, con esa información es que nosotros tenemos un grupo de fármacos que pueden sacar a mi paciente del estadio depresivo. Pero hay una cosa súper importante que la tienen que entender ustedes y que tienen que tratar de transmitírsela a sus pacientes o a las personas con las cuales ustedes van a estar asociados a depresión. Y es que la depresión, como es un cambio neuroadaptativo, la persona nunca va a volver a ser igual que antes. Por lo tanto, después de darle fármacos, se va a neuroadaptar nuevamente con el fármaco. Y eso va a generar que va a volver a una especie de nueva realidad o nueva felicidad o nueva adaptación, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque muchas personas quieren volver a la felicidad anterior y eso no se puede porque el cambio neuroadaptativo ya existió. Entonces yo lo que hago con el fármaco es readaptar nuevamente el cerebro para que sea refuncional a nivel emocional, laboral, económico, etcétera, lo que sea necesario, ¿ya? Entonces es una nueva vida en el fondo, lo que te va a dar el fármaco, siempre y cuando se tome de manera adecuada, ¿ya? ¿Qué fármacos tenemos? Tenemos el grupo más utilizado por lejos en la actualidad, los inhibidores selectivos de la recaptación se me devolvió, de la recaptación de serotonina o ISRS, ¿ya? Después tenemos a los fármacos tricíclicos, los segundos más utilizados. Después tenemos a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y de noradrenalina, ¿ya? Que es más largo el nombre. Tenemos más por si acaso, pero la verdad es que se utilizan re poco y por lo tanto no se los voy a pasar por un asunto de tiempo, ¿ya? Dentro de ellos, el más utilizado en Chile es la fluoxetina, ¿ya? Que está acá, en los ISRS. Seguido por la sertralina,
y el escitalopram, ¿ya? La sertralina y el citalopram que está aquí. En Chile se utiliza el citalopram y el escitalopram, que es su análogo, ¿ya? Por lo tanto, en Chile los más utilizados son los ISRS, ¿ya? Y los segundos más utilizados, los tricíclicos. ¿Cómo funcionan estos medicamentos? La idea central es que estos medicamentos, la familia completa, acá hasta abajo están los ISRS, menos este, que es de la noradrenalina, ¿ya? Que es el que estaba acá abajo, venlafaxina. Lo que hacen en el fondo es que bloquean la captación de las aminas. ¿Qué significa esto? Que cuando el organismo libera monoaminas al espacio intersináptico, nosotros normalmente lo que hacemos es que después se barre esto, se limpia y se recapta para volver a ser utilizado. Entonces, como se recapta, está muy poquito tiempo en el espacio intersináptico. Y eso genera que no haya buena neurotransmisión en estas personas depresivas. Entonces, lo que se busca es que se bloquee la recaptación y por lo tanto no se recoja las monoaminas y estas aminas, particularmente la serotonina, quede más tiempo en el espacio intersináptico. Y si queda más tiempo, manda más señal y por lo tanto eso genera que haya más respuesta excitatoria positiva, que es lo que buscamos, ¿ya? Otra cosa importante es que muchos de ellos además potencian la actividad de la noradrenalina. La noradrenalina es la que ustedes los mantiene así como, full, arriba, ya para que se hagan una idea, ¿ya? Activa la respuesta cardíaca, activa la respuesta de los vasos, de la respiración, etcétera, ¿ya? Y lo otro es que también potencia la actividad de las tipo anfetaminérgica, ya mejora la respiración, la concentración, la respuesta al medio, etcétera, ¿ya? Vamos a partir por los tricíclicos y por un asunto de que se utilizan poquito, entonces solo para que ustedes los conozcan, ¿ya? Los antidepresivos tricíclicos se llaman así por su estructura química, por si acaso, que son 3 ciclos de benceno. ¿Qué es lo que hacen? Estos medicamentos bloquean el receptor postsináptico para histamina, generando que haya más histamina dando vuelta, ¿ya? Acuérdense que la histamina a nivel... no, ustedes no lo han visto, pero no importa. Yo les cuento que la histamina cuando está en el sistema nervioso central induce sueño, ¿ya? Así que produce sedación, ¿ya? Eso es una cosa. Además, bloquea los receptores de acetilcolina, aumentando la actividad de la acetilcolina que está relacionada con el movimiento, ¿ya? Mejorando el tono muscular, la respuesta muscular, etc. Aumenta los niveles de serotonina, que es lo que les decía yo que los pacientes depresivos tienen baja la serotonina, aumenta en el espacio intersináptico la serotonina y aumenta los niveles de noradrenalina. La noradrenalina en el espacio intersináptico produce euforia, mayor concentración y mayor respuesta a tareas, ¿ya? ¿Y cómo hace todo este aumento en el espacio? Lo hace porque inhibe la recaptación, lo que les decía yo, evita que el organismo los tome y los utilice para otros fines, los deja en el espacio intersináptico. Entonces, ¿para qué se usa? Los tricíclicos se usan para tratar depresión cuando me han fallado los inhibidores de la recaptación de serotonina, o sea, mi primer grupo. Se utilizan también en los trastornos ansiosos cuando el paciente tiene problemas de concentración, tiene taquicardias por la ansiedad o cuando el paciente necesita un inductor muy suave del sueño, ¿ya? Además, como producen un bloqueo de la recaptación de acetilcolina, mejoran los tonos musculares generales y por lo tanto se pueden utilizar para esto, para las enuresis nocturnas, para las crisis de ansiedad. Nosotros tenemos niños pequeños que no logran madurar en el fondo su sistema miccional y eso produce un trastorno ansioso muy potente y el trastorno ansioso muy potente los hace orinarse nuevamente. Entonces es un círculo vicioso, ¿ya? Y como el círculo es vicioso, nunca vamos a terminar con eso. Entonces lo que se utiliza es que se les administra amitriptilina a los pequeñitos y la amitriptilina mejora el tono vesical. Entonces el chico ahora tiene control vesical y por lo tanto ya no le produce tanto estrés el orinarse en la noche y al no producirse tanto estrés no se orina de manera involuntaria y se acaba el ciclo negativo, ¿ya? También se puede utilizar en adultos mayores donde la orina ocurre por estrés. Por ejemplo, cuando están muy nerviosos orinan, ¿ya? No sirve cuando no hay tono vesical, ya cuando las personas perdieron absolutamente el control de esfínteres, ahí nos sirven los antidepresivos, ¿ya? También, como produce una mejora en el control de los impulsos, ¿ya? Sirve para el tratamiento de la bulimia nerviosa y de los trastornos dolorosos neuropáticos, así. Y también en los pacientes con fatiga. ¿Por qué no, si es tan maravilloso? O sea, ustedes lo vieron, funcionan todos, ¿cierto? En todo el organismo. ¿Por qué no se utilizan tanto?
No se utilizan tanto porque tienen un umbral de tratamiento muy chiquitito, ¿ya? Su rango terapéutico es muy bajo. ¿A qué me refiero con esto? Que si se aumenta milimolar veces la dosis, o sea, basta con que uno duplique la dosis para que aparezcan efectos adversos importantes. Dentro de ellos, los más importantes es que, como producen excitación noradrenérgica y colinérgica, producen síndromes convulsivos. Y a nivel colinérgico, producen bloqueo auriculoventricular y síndromes arritmogénicos. Por lo tanto, es debido a sus efectos adversos que se evita su uso de manera masiva en la población depresiva, ¿ya? Además de eso, los pacientes presentan boca seca por la actividad colinérgica, estreñimiento por aumento del tono gastrointestinal, retención urinaria, porque obviamente eso es lo que producen en los niños que miccionan en la enuresis nocturna, produce reflujo gastroesofágico, produce hipertensión arterial por la vía colinérgica, produce hipotensión ortostática, etc. Entonces, si bien son maravillosos para el tratamiento de muchas situaciones depresivas ansiosas, no son el mejor medicamento debido al efecto adverso, ¿ya? Entonces nos quedan los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Qué les decía yo? Que por algo son los más utilizados, ¿cierto? ¿Cuál es la idea central? Literalmente eso, que inhiben la recaptación. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos, estos que están aquí en amarillito, son las serotoninas, ¿ya? Yo quiero que el paciente tenga mucha serotonina para que tenga mucha actividad excitatoria postsináptica y tenga mucha capacidad en el fondo de responder al medio. ¿Qué es lo que hacen estos medicamentos? Cuando el paciente secreta serotonina al medio intersináptico, ¿cierto? Se genera la respuesta. La serotonina de manera natural es captada y es llevada a los sistemas de recaptación. Y los sistemas de recaptación la meten en la neurona presináptica. Y si ocurre esto, la neurona que está abajo se queda sin serotonina. Entonces, lo que hace este medicamento es que va a bloquear el sistema de recaptación y por lo tanto la neurona que está arriba, la pre, va a verse obligada a producir más serotonina, porque ahora no, como nadie le trae serotonina, está obligada a producir. Y eso genera que aumente considerablemente con el tiempo los niveles de serotonina en el medio, ¿ya? Además de eso, como no me recapté esto amarillito, la neurona que está abajo, la post, además va a recibir descargas continuas de serotonina, ¿ya? Mientras esté el fármaco funcionando. Entonces, mato dos pájaros de un tiro. Por un lado, aumento la cantidad de respuesta excitatoria postsináptica al estar más tiempo en este lugar, y por otro lado, aumento la producción genómica de nueva serotonina. Como necesito producir actividad genómica y la actividad genómica es lenta, lo que va a ocurrir es que estos medicamentos en ejercer su acción total se demoran aproximadamente 6 meses. Eso significa que yo no puedo esperar un tratamiento óptimo en mis pacientes antes de 6 meses, ¿ya? Así que en general lo que se hace es que se parte con un tratamiento muy bajo, dosis muy bajas, se espera entre 15 y 20 días para ver si el paciente reaccionó bien a los efectos adversos. Si reaccionó bien, se la deja con esa dosis. Si reaccionó mal, se le baja la dosis. Si el paciente no nota cambio, le aumento la dosis. Y no juego, pero voy así, cada 15 días o un mes analizando a mi paciente hasta los 6 meses. A los 6 meses recién logro la dosis final, que es la dosis que va a requerir el paciente para que tenga su actividad genómica total y vuelva entonces a producir una nueva modulación neuronal con la serotonina. El tratamiento, por lo tanto, es de mínimo 2 años para que efectivamente se ejerza un efecto potente y óptimo, ¿ya? ¿Dónde se utilizan? Se utilizan para los cuadros depresivos, para los trastornos de pánico, ¿ya? Para los trastornos ansiosos. Especialmente se le puede sumar aquí a las benzodiazepinas, para los trastornos obsesivos compulsivos, para la bulimia, para los trastornos de pánico, ya lo había dicho, y para las fobias, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos que tienen? En general, las primeras dosis producen cefalea, no más que eso, ¿ya? En algunos pacientes produce un aumento de la descarga postsináptica, lo cual es normal, ¿ya? Pero esa descarga se observa como una especie de activación, entonces el paciente anda como prendido, por así decirlo, anda despierto, quiere hacer 1000 cosas, ¿ya? Está como hiperkinético. Entonces, ¿quiénes producen eso? La fluoxetina es bueno para producir eso y el escitalopram, ¿ya? Y por el contrario, en otros pacientes, como por fin lograron terminar con su estado de sensación de malestar y de desesperanza, en algunos pacientes les produce como sedación, como calma o tranquilidad, ¿ya?
Además, puede producir inquietud psicomotora, en el fondo se empiezan a mover más de la cuenta ya, y también sueños vívidos. Pero en general los medicamentos son bien tolerados y después de los 6 meses de tratamiento casi desaparecen todos los efectos adversos. ¿Ya? Otra cosa súper interesante de estos medicamentos es que además en la neurona presináptica producen una regulación a la baja, es decir, disminuyen los receptores de serotonina tipo 1A, que son los encargados en el fondo de eliminar las señales serotoninérgicas. Y estos medicamentos regulan esto, lo bloquean y por lo tanto nada inhibe la señal serotoninérgica y eso mejora o aumenta la descarga de serotonina. ¿Ya? Es como súper interesante. ¿Por qué es interesante esto? Y esto es lo último que les voy a pasar para no aburrirlos más. Y es que, ¿se acuerdan que al principio yo les dije que lo que teníamos era un paciente que tenía una plasticidad neuronal? En el fondo había una neuroadaptación que ya lo hacía ser diferente a como era antes, ¿cierto? Bueno, si esta neuroadaptación sigue en su cuadro depresivo, va a pasar a una depresión severa y la depresión severa va a llevar a un cuadro final de intento o conducta suicida, ¿ya? Entonces, se ha visto que los tratamientos antidepresivos bien utilizados producen una mejora en la plasticidad original, ¿ya? Y esto se produce porque aumentan a un factor que se llama BDNF, que es un factor quimiotractante que produce aumento de las conexiones neuronales, ¿ya? Es un factor trófico que mejora la conexión neuronal. Y al mejorar la conexión neuronal, lo que había perdido mi paciente por su historia depresiva, yo la puedo regenerar en el sentido de generar nuevas conexiones, ¿ya? Y al generar nuevas conexiones va a mejorar la respuesta al tratamiento y eso va a generar un comportamiento cognitivo positivo en el fondo, una retroalimentación positiva, lo que va a llevar finalmente que mi paciente entre en un estado de sano o del fondo de respondedor, donde ya no va a tener esta conducta suicida, ¿ya? Entonces sabemos que los antidepresivos utilizados de manera adecuada, con las dosis adecuadas y en el tiempo adecuado, puede producir una nueva neuroadaptación, permitiendo que mi paciente ahora vuelva a convivir con su nuevo estado y deje de lado esta situación de desesperanza o esta intención suicida o estas no ganas de vivir o de atravesar los efectos de la vida, ¿ya? Solo para mencionarles uno, la fluoxetina. La fluoxetina se utiliza entonces para controlar los eventos de impulsividad por depresión, por ejemplo, las purgas de comida, donde las pacientes comen porque están ansiosos. Se ha visto que la fluoxetina sirve para eso. De hecho, las pacientes bajan de peso al consumir fluoxetina. Pero no es porque el medicamento baje de peso, sino que simplemente inhibe la ansiedad o las comidas exacerbadas por ansiedad, ¿ya? Además, se ha visto que también disminuye la hostilidad del paciente al medio. Dejan de ser respondedores agresivos, dejan de ser antisociales o disminuyen esta actividad. Y además de todo lo anterior, disminuyen el apetito de manera general, ¿ya? Y eso hace también que el paciente pueda alimentarse mejor, hace empezar a hacer ejercicio, especialmente si hay una obesidad de base, etcétera, ¿ya? Entonces se dice que la fluoxetina es un medicamento que en el fondo va a generar un aumento de la actividad a nivel de la atención, de la respuesta al medio y del aumento de la serotonina como tal. ¿Ya? Hay un ejemplo de otro IRS, de otro inhibidor de la recaptación de serotonina, que es la sertralina, que también produce un aumento de la atención, de la energía general, de la motivación del paciente, etc. ¿Ya? Ahí hay un cuadro ejemplo donde uno puede ver los efectos adversos por grupos, ¿ya? Y ustedes pueden observar que los tricíclicos, que son estos que están aquí, tienen muchísimos efectos adversos a nivel de la sedación, de los trastornos cardiovasculares, etc. En cambio, los ISRS casi no producen efectos adversos tan importantes, ¿ya? Que en el fondo generen que mi paciente abandone el tratamiento. De hecho, la mayoría de los pacientes abandonan el tratamiento no porque tenga efectos adversos, sino que simplemente esperan milagros de la medicación y no comprenden que esto es un tratamiento que es a larga data y que hay que modular el sistema nervioso central nuevamente, ¿ya? ¿Cuál es la idea del tratamiento farmacológico? Reducir los síntomas del paciente, eliminar cualquier signo que sea incómodo para el paciente, ¿ya? Tratar de restaurarle su vida dentro de la normalidad posible, ¿ya? Laboral, social, económica, etc.
¿ya? Lo otro que es súper importante es que hay que tratar de reducir el riesgo de caídas, por eso es que no se debe abandonar el tratamiento antidepresivo dentro de los 2 primeros años mínimo, y también evitar el riesgo de recurrencia, y finalmente, tras tratamientos de larga data, refuncionalizar al paciente, ¿ya? Que vuelva a ser integrado en su propia sociedad con sus propias vivencias, ¿ya? No les voy a pasar más por ahora, chicos. Si ustedes quieren ahí los leen, pero son como datos asociados a que no todo el mundo responde bien a la depresión y que por lo tanto siempre terminamos teniendo que buscar alternativas nuevas para poder tratar los síntomas depresivos. ¿Consultas, dudas?